Suscríbete a La Panterita. De efectivo, cheques Itaú y dejar tu esfuerzo en un lugar seguro. Ser cliente de Itaú es tener la seguridad de que tu banco siempre va a estar para vos. Hacé tus depósitos en los cajeros habilitados 24 horas al día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. La autenticidad nos hace inigualables. Desafiamos los cambios que nos impone el tiempo. Porque los años pasan, pero la esencia queda. Con nuestra receta original de tradición alemana, adaptada al paladar paraguayo. Múnich Original, con sabor equilibrado, espuma perfecta, demostrando toda la elegancia de una lager alemana. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, ya estamos en terreno ajeno. Ya está el comandante Arturo Máximo Rubín. Así que nos vamos, Arturo, perdón por los segundos robados. Chao, Sandy. Chao, Gaby. Nos vemos. Ya viene el comandante. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina. Sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. La nota de Olimpia causó impacto en la... Sí. El pedido de que se ponga al día Olimpia con los HDD, perdón, con Osvaldo Domínguez. ¿Vos tenés algo que querés que dar lectura? Sí, es esta nota. Sí, señor Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia, presente. Hago referencia al relevante contrato de locación suscrito entre el Club Olimpia y la Sociedad Polideportivo ODD S.A. en fecha 24 de febrero del 2017, que a la fecha está siendo incumplida por el Club Olimpia respecto al pago de la suma fija establecida en la cláusula tercera, apartado A. En ese sentido, conforme el registro de la sociedad ya citada, el Club Olimpia adeuda las siguientes cantidades de dinero: precio de locación de febrero a diciembre del 2021, precio de enero a junio del 2022. Además, la sociedad tiene en su poder cheques por valor de 60 millones de guaraníes que también corresponden al precio de locación que no pudieron ser efectivizados por el cierre de las cuentas bancarias que sufrió el Club Olimpia. En total, la deuda de Olimpia con Polideportivo ODD S.A. a esta fecha asciende a la suma de 400 millones de guaraníes. Esta asesoría jurídica recibió instrucciones precisas de la firma antes mencionada para realizar por última vez un reclamo de pago por esta vía con plazo de vencimiento el 1 de julio del 2022. Pasada dicha fecha, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª del ya mencionado contrato. Les saludamos atentamente, Gerardo Acosta, abogado. Y no ocurre que Gerardo Acosta también es abogado de Libertad. Sí. Entonces que crea ahí una interna muy fuerte. No, interna no, reacción se llama, ¿verdad? Una reacción importante. Sumado a que de parte de la empresa SA de ODS de reclamo, justo Gerardo Acosta está de por medio. ¿Y cuánto por mes? Por eso inclusive se está especulando muchas cosas detrás. No, pero sabes que el tiempo atrás le quiso comprarle Libertad. Sí, y ahora se está hablando de eso que... No, pero acá yo tengo eso. Sí.
que en tiempo anterior Libertad quería existió un ese interés. predio y no se pudo hacer el negocio. Y es todo un tema. Sí. Otro reclamo más de los tantos que ya tiene encima Olimpia. Otro más. Es muy lindo ese predio. ¿Cuánto tiempo, Víctor, pasaron? Y son en total 17 meses, veo aquí, 17 meses. porque son los reclamos de las fechas que menciona. ¿Cuántos meses? 17. Y 17 meses, haciendo el cálculo, serían 23 millones y medio al mes, más o menos. Un cálculo. Y aparte habla de un cheque por valor de 60 millones, que no pudo ser efectivizado porque se le cerraron las cuentas bancarias a Olimpia en ese momento. ¿Sabes lo que quiere aclarar Miguel Cardona? Le puede llamar también a Gerardo. Porque Cristian, Osvaldo Domínguez no quiere hablar, Cristian Domínguez. Porque lo que tenemos como información, y enseguida entramos con el campeonato propiamente dicho, es que Cristian Domínguez está muy nervioso, alterado, no sé en el término cuál es, porque se filtró la nota donde reclaman la década del complejo de Villeta. Se dio a conocer. Entonces queda como que la familia Osvaldo Domínguez le reclama un dinero, y Osvaldo Domínguez, ustedes saben lo que representa para Olimpia, ¿verdad? Claro. Dice que le hace 400 millones de guaraní. Bueno, es que le hace o le deja de hacer. Este es un compromiso que tiene que cumplir, independientemente de que le hace o que no le hace. Porque si hay un contrato firmado, Olimpia es consciente del contrato que firmó. Claro. Y que firmó con ODD Sociedad Anónima, sí. Eso está claro, no hay por qué discutirlo. ¿Y cuánto por mes entonces, si son 400 millones? Y 17 meses, 23 millones y medio. ¿Por mes? Por mes, sí. Dividido 17, 23 millones 529 mil y algo. Sí, es muy lindo. Tiene como 7 canchas. 7 canchas. Muy linda. ¿Y sabe quién construyó? ¿Quién fue el arquitecto, Denis? No sé. No, mejor no digo, no sé. ¿Hugo Talavera? Hugo Talavera, iba a decir. ¿Hugo Talavera? Hugo Talavera. Hugo Talavera es el arquitecto del complejo. Sí. Que queda en Villeta. En Villeta. Y después otra vez. Bueno, no vamos a entrar ni en el chimerio, ¿verdad? Al niño parece que le gusta el teleshow. Quería decirte, de 8 de mayo entramos en el partido. Bueno. El tema es de la pileta. Tienen que acortar. El reclamo por la utilización de la formativa en Villeta. Y está enojada, y no, este le show, podríamos hablar con Diana Domínguez, no atiende, no quiere hablar, por la obra de los palcos que van a interferir en la pileta del club, lo cual necesariamente debe ser achicada. La pileta que mandó construir Osvaldo Domínguez Díaz. Sí. ¿Vos conocés? Sí. La que está detrás de la y lo último es cuando ya se había hablado de este tema, Cardona explicó ahora que se llegó a un acuerdo porque se iba a volver la pileta climatizada y que esa era, por lo menos ese era el acuerdo. Se iba a achicar, se achicaba, pero a cambio se volvía climatizada la pileta y que en principio la señora Diana aceptó. Así dijo. Sí. Inclusive existió una reunión de comisión directiva hablando sobre ese tema. Y que dentro de la aceptación de que se cortaba la piscina, se iba a climatizar y allí se aceptaba, porque el primer pero era por qué recortar la piscina olímpica. Bueno, este es el tema, y que no podemos hablar, ahí nos quedamos por ahora. Arturo Centi Electrónica, Satélite Shopping, Catarata, Ciudad del Este, Full 107.9 FM, dice Oscar Ullón, de Senki Electrónica. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupé, Quitadol. Buen día. Por si llegan a comentar a lo del que hoy es puntero del torneo, me gustaría preguntar a los compañeros, ¿se amerita o no esa posición que desde que es puntero nunca se dijo? ¿Por qué de esa posición? Arquitecto Dragoto de Libertad. Qué pena que no escucha la radio del arquitecto Dragoto. Hablamos 100 veces más o menos de lo que él plantea, de por qué es puntero de Libertad. Pero no, arquitecto Dragoto no agarra, no le interesa o escucha otra radio.
Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visitanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. A Rubén de Torres si le puede llamar y esperamos más adelante el tema de Olimpia, ¿verdad? No hay respuesta. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita. El domingo 26 de junio, por la compra de un pollo Espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26 aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio La Casi, Reídos de Maya, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambarecas y Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Está diciendo una emisora colega, y esto tenemos que decirnos porque yo pido disculpas, dije no nos quiere aturar y no, está hablando en otro medio, probablemente nos atienda a nosotros. ¿Qué está diciendo en Radio 1? Y digo el medio, la señora Diana Domínguez. Quiero aclarar que jamás en la vida papá o la familia va a demandar al Club Olimpia. Veo que hay gente que interpreta que se está demandando el club y no es así. Estoy segura que Coto le va a llamar a papá y se va a solucionar el tema. Es lo que está diciendo la emisora colega, es decir, que esto no va a ir más allá de eso, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien, doctor. El partido de ayer, contanos, doctor, ganaron los dos, se define el sábado, contanos. Y sí, tal cual, vamos a ver qué pasa, nos queda un pasito todavía que dar, pero estamos más cerca, eso es lo importante. Sí, el empate le alcanza, le sirve. Contanos el partido que viene el sábado, doctor Ditore. Primero lo de ayer, ¿fue como lo esperaban? ¿Se desarrolló el partido en cancha del Sol? Contanos. Sí, un partido que sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que Sudamérica iba a entrar a cerrarse y a taponar los espacios. Fue así, pero por suerte pudimos meter el primer gol y ahí se abrieron más espacios y tuvimos más posibilidad de liquidar el partido. Pero creo que manejamos el partido, fuimos los que manejamos el juego y salió un partido redondo realmente. Bueno, el que no puede jugar es el goleador de Cerro, Alfie Oviedo, porque es de Libertad. Sí, así es. ¿No juega? Así es. Y no sé. ¿Hoy alguna cláusula que le permitiría jugar si Cerro pide? No, creo que no. Creo que está eso establecido, pero la verdad que no tengo en mente el contrato. Hoy iban a revisar los muchachos, la verdad que no me acuerdo. Bueno, compañero. Presidente, pasa que en el torneo pasado sucedió lo mismo con Alfie y al final jugó por Guaraní. Recuerdo que había generado eso el enojo de Libertad, incluso se rompió el vínculo que él tenía con Guaraní debido a esa situación. Quizás ahora, no sé si el contrato se hizo de manera diferente o algo por el estilo para evitar que vuelva a suceder. Te repito, no tengo en mente cómo es el contrato, supongo que se habrá previsto, pero no podemos suponer situaciones como vamos a ver cómo va a formar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. No, sí, pero metió 3 goles ayer, creo que... Y bueno, pero también como vos decís, va a haber el contrato y después se va a resolver, doctor. Y sí, ahí veremos, hay acuerdos de palabra, hay cosas que están firmadas, la verdad que no recuerdo. Pero, no, por eso te digo, vamos a enfocarnos en lo que tenemos y si juega, bien, que juegue, y si no juega, correcto, es lo que debería hacer. Y bueno, son las 2 fechas finales, Libertad muy cerca del título, que indudablemente ahí tiene al alcance de la mano. Si no es ahora, podrá ser después, pero el empate le basta el próximo sábado. Sí, esa es una gran ventaja, ¿verdad?, que tenemos, pero de hecho no vamos a especular con esa posibilidad. Vamos a entrar a jugar el partido de igual a igual para ganar y para tratar de ganar y darle así también no solamente el campeonato, sino una alegría a nuestra gente, ¿verdad?
Presidente, ¿hoy sí ya podemos confirmar el tema del operativo para el sábado o hay todavía detalles para ajustar en cuanto a venta de entradas, tanto para liberteños como cerristas, porque uno presume que será estadio lleno esa definición? Supongo que sí. No, yo no tengo todavía ningún detalle. Yo estoy más enfocado en el tema del equipo, de los jugadores y eso iba a manejar ya la parte administrativa hoy de. Y hablando de lo futbolístico, la vuelta de Caballero y de Barbosa, puntos importantes, presidente. Sí, van a estar a disposición del cuerpo técnico. Veremos que si el técnico cree conveniente que jueguen, así será, ¿verdad? Y bueno, doctor Benditor, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias, muy amable. Que generó una reacción muy fuerte. Está diciendo Diana Domínguez que no le van a hacer ningún tipo de demanda, ¿verdad? Que es solo un documento como recordatorio de la deuda. Pero si uno lee la nota, en la última línea habla de que se va a ejecutar una cláusula. Y no está en un recordatorio, respetando lo que está diciendo Diana Domínguez, ¿verdad? Porque ahí es como que un recordatorio al Club Olimpia que están debiendo. Pero allí la nota... Como decís, pasada dicha fecha, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula vigésima del ya mencionado contrato. Y eso no suena a recordatorio. Ahí ya es algo más que ellos saben qué dice allí. Claro. Si es sacarlo ya al Club Olimpia de allí o qué es lo que dice, o ir a una demanda. No tenemos el contrato, pero no es un recordatorio así inicialmente. Creería que es porque se filtró, algo que no tenían ellos en mente. Y una vez que se filtró allí comienza la molestia, ¿verdad? Porque el hincha Olimpia en redes está molesto por eso. ¿Verdad? Por eso es un hecho menor, tratándose de está molesto el hincha. Queríamos hablar con Osvaldo Domínguez, no hay caso. Queremos hablar con Diana, vamos a esperar. Pero ese es el tema. Y Cristian Domínguez no habla hasta aquí no está respondiendo hasta aquí. Ferroparecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal. En Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual hay mayor crédito para sus afiliados, hasta 12 meses de plazo y podrán retirar hasta 150% de sus aportes. Y como la ayuda es mutua, la primera cuota recién a los 90 días. Para más información, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra pura malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Pilsen Extra pura malta. Bueno, el tema de que ayer sacudió la noche, que teníamos el informe esta mañana, y ya vamos a hablar de Libertad, del campeonato, lo que dejó, la preocupación en Cerro, o los goles simularon todo, Cristian. Perdón, Víctor. Yo creo que al final la gente salió conforme por el segundo tiempo, y el propio Arce en conferencia decía eso, que en el segundo tiempo notó que el equipo mejoró, pero tuvo que recurrir a los titulares. Entró Aquino, entró Mono Martins. Un par de tapadas importantes a lo largo del partido. En el 1-1 tuvo una Justo hablábamos de eso con Denny antes de entrar. Esa tapada de Jan. Si metía esa Marabel, si Jan no evitaba la caída de su portería, otra iba a ser la historia, porque General Caballero iba a pasar al frente, Cerro con la presión, se iba a meter atrás. No iba a ser tan cómodo el trámite como terminó siendo a partir del 2-1. Después General Caballero se quedó con 9 y obviamente Cerro usó. Pero la función de ¿qué le pasa? Como entró fuerte la pierna Auché de calificación, sí, por eso no se lo mire. Ahí no hay nada que discutir. No puede entrar con esa fuerza, no puede, imposible. La segunda sí me parece un poco rigurosa, pero la de Auché inentendible, porque apenas 15 minutos del primer tiempo, pelota en la mitad de la cancha, la pelota ya pasó de esa zona y él fue a entrar de esa manera. Después volvemos a Cerro Porteño, enseguida estamos con Libertad.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso del techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Tupí hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos Jam de calidad superior en televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Diana Domínguez está diciendo a la emisora colega, desmintió en Deportes 1650 que la empresa Polideportivo ODD pretenda 100% de pase de jugadores. Eso ya llegó al colmo ya. Eso me parece que los muchachos ya hacen, le está afectando, pues. Sí. Por eso, mirá lo que dice. Diana Domínguez desmintió en Deportes 650 que la empresa Polideportivo ODD pretenda porcentaje, perdón. Pretenda porcentaje de pase de digo jugador. mal, perdón. Pero por ese precio, ¿cuándo le va a hacer? Claro, pero entiendo que la gente piensa que... no sé, en algún contrato el 20% de tal pase vaya a la empresa. Después pero dice Cristian Domínguez. Eso. Cristian Domínguez dice, le escribí, no voy a hablar del tema ese, Arturo, yo no manejo y ni sabía, espero sepas entender, abrazo. Le puso ok, abrazo. No quiere hablar Cristian Domínguez del tema, no quiere hablar. Estaba muy molesto y repito lo que dice, yo no manejo y ni sabía, espero sepas entender, abrazo. Porque es la familia la que está golpeada. Claro. ODD asociado, dice. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. ODD firmó contrato con Marcos Robato y en un punto figura que todas las transferencias que salen las inferiores ODD le corresponden 10% y no cumplieron. Yo no creo que esto sea. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Y no debería, pero... No sabemos. Alguien tiene que hablar sobre ese tema. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá, acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios o plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Bueno, Libertad sacó fácil el partido ayer. Se le hizo fácil. Hoy le veo a Libertad como equipo. Anteriormente se dio lo opuesto. Cerro está más del lado individual y antes dependía mucho de Enciso, que cómo le va a Tito Villalba, alguno más Libertad, y hoy se volvió un conjunto. Está jugando más en equipo. Pero Libertad y llegaron los goles. Vos fijate que hablaba Victoria el que falta, ¿verdad? El segundo una pifiada en el fondo de Libertad. Núñez pasa para atrás. El gol. El primero sí, creo que está muy bien puesta por Espinosa, golpe de cabeza de Roque y arremete ahí Campuzano. ¿Campuzano dónde jugó antes? En General Díaz. ¿Y después? Y después pasaba a Libertad. No, antes jugó en Rubio. Jugó en Rubio, jugó en General Díaz y Libertad le compró el pase y él llegó lesionado a Libertad. Tuvo que intervenirse quirúrgicamente de la rodilla y ahí descansó varios meses. Por eso es que ahora recién empieza a jugar con continuidad. Ya está hace un año. A principios del año pasado llegó a Libertad, Loro Campuzano. Tiene buen recorrido. Sí, en General Díaz hizo muy bueno es Santiago el Gómez. ¿Cómo se llama Gómez? Diego Gómez, volante Diego central. Gómez tuvo 2 o 3 cruces a velocidad en la media cancha y como tiene ese recorrido tipo Campuzano y como tiene ese recorrido Gómez y como tiene ese recorrido Caballero, son volantes muy ágiles en Libertad. De zancada, de presencia buena Libertad.
¿verdad? Sí, eso, y bueno. te diría así más, lo de Libertad ayer que ni se entraba, si arremetía más, mayor hubiera sido la diferencia. Controló, no se apuró, no se desgastó, tiene el partido el próximo sábado antes de los porteños. Vamos a hacer un equipo de Libertad B y vamos a encontrar Nacho Don en la portería, lateral derecho los que no juegan, digo. Lateral derecho Mayada. Los centrales. Hoy no está jugando Barbosa, que vamos sí, a ver si pero vuelve. porque juega, si juega Barbosa ahí. Y Gilberto Flores. O Luis Cardoso también está que ya. ¿Y lateral izquierdo? Y Zamudio. Ese es el medio campo de los que no jugaron. De los que no jugaron. La línea defensiva con arquero que no jugó. Medio campo de los que no jugaron. Vareiro, no juega hace mucho. Vareiro, que entró, Marcelo Díaz. Después tiene a... Que ayer no jugó Ernesto Caballero. Cristian Riveros. Ernesto Caballero que no jugó. Iván Franco. Pueden ser dos equipos. Héctor Villalba, tiene Tacuara, tiene... Arriba con Tacuara, ¿con quién? Y ayer central jugó... tiene a Canales también, veo que estuvo ayer. Y ayer jugó Colmán. Alcaraz, Adrián Alcaraz. ¿Quién es Alcaraz? Había debutado ante Die Strongets en Copa Libertadores. Creo que estuvo en Atirá. En un equipo estuvo a préstamo Adrián Alcaraz. O me estoy confundiendo con Aguilar. Ese equipo de Libertad ayer, realmente técnicamente son muy buenos, por eso se vio un lindo juego de Libertad. Realmente me gustó mucho cómo jugó. Yo por pasaje he visto el partido, pero realmente merecido triunfo, aparte jugando muy bien Libertad ayer. En Fernando de la Mora estuvo Adrián Alcaraz, en Fernando de la Mora. Sí. El de Atirá es Gustavo Aguilar, que también estuvo en Tacuara el año pasado. Los jugadores de Libertad que fueron seguidos a préstamo también a entidades de la intermedia, que hoy tiene varios. Hoy tiene tranquilamente como 6-7 jugadores entre intermedia, primero o más, Libertad. Y le viene bien ceder jugadores para que vayan ganando minutos. Sí, pero te imaginas todo entre Libertad, una mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes. Sí. Porque ayer apareció ¿cómo dijiste, Agustín? Adrián Alcaraz. Estaba en Fernando de la Mora. El mediocampo Libertad ayer. Después Franco, Vareiro, Tacuara, Díaz, no sé si le nombraste al chileno. Tienen todos esos jugadores. Han jugado primera vez juntos ayer ese mediocampo, Víctor. Porque todo nuevo, ¿no? Martínez Campuzano había jugado la vez pasada ante Guaireña. Y por afuera, Berlini. Y por fuera estuvo ya Franco aquel día y jugó Evo Garín. Ahí viene jugando de titular. Pero ayer lo tuvimos cerca de Garnero. Gesto, ademán, y a Merlini casi lo vuelve loco. A Merlini cada rato, Merlini. Ahí le teníamos con Fabián ahí, cerca de la cabina y... Casi enfrente, sí. Casi enfrente. Sí. Ahí tenés todo, ahí te enterás de todo, ve de todo en la cabina de Sol de América. Sí. Está muy pegado al campo. Y le llamaba a Berlini. Garnero en conferencia. Sí, nosotros estamos muy contentos por la actuación. Creo que fuimos amplios dominadores del juego. Controlamos, dominamos, generamos. Tuvimos efectivo y no tuvimos prácticamente sobresalto. O sea que el balance fue muy positivo y obviamente que este es un campeonato muy parejo, hay muy poca diferencia entre los equipos y sabíamos que iba a ser hasta el final y bueno, nos quedan 2 juegos. ¿Le gustaría salir más campeón en casa o iba a tener un sabor diferente de repente lograrlo aquí en Villaliza, si es que se daban los resultados que de repente el hincha más optimista esperaba? Nosotros tenemos un objetivo que nos pusimos al arranque de la temporada, realmente teníamos 2, uno lo logramos y otro nos queda un paso más, así que estamos muy contentos, muy conformes con el rendimiento del equipo y cuando uno compite lo único que quiere es lograr lo que se propone y bueno, nosotros nos quedan 2 partidos y tenemos que hacer nuestro trabajo para lograr ese segundo objetivo que tanto deseamos. Me quiero quedar con la intensidad que usted, principalmente no a cada partido, pero más todavía en un partido casi definitorio como este, y principalmente lo que le hablaba a Merlini. ¿Qué buscaba en ese pasaje del partido? Y le quiero preguntar si tuvo alguna satisfacción al ver convertir a Alvarito Campuzano el primer gol del equipo. No, la verdad que nosotros estamos poniéndonos de acuerdo, hay mucha sincronicidad en muchos movimientos y eso me deja muy satisfecho a la hora de tener la pelota, a la hora de no tenerla y están habiendo niveles individuales muy buenos, eso facilita cualquier funcionamiento. El hecho de que Campu después de tanto tiempo vuelva a tener rodaje, que esté en el nivel que está, la verdad que
nos pone muy contentos a todos y es una alegría haber recuperado un futbolista de la calidad y la talla de campo. A pesar de las varias ausencias que tenés, figura capital en tu equipo, todos los que están ingresando están rindiendo a plenitud, la intensidad, la precisión por momento, y eso seguro que te tranquiliza en momentos finales de este campeonato. Tenemos un plantel amplio, rico, lo dije muchas veces en muchas conferencias, y eso hace, y muy inteligente, y eso hace que todos estén preparados. A veces le toca a uno, a veces le toca por distintos motivos. El tener ese recambio y esa posibilidad de que no se resienta el funcionamiento habla muy bien del trabajo que estamos haciendo y del convencimiento de los futbolistas. Entonces, cuando se sincronizan esas cosas, dan buenos resultados. Entonces estamos en ese camino y estamos muy contentos por eso. Pocas veces se ve un partido perfecto del equipo, y hoy creo que Libertad consiguió eso, porque encontró el gol en el momento exacto y casi no le llegaron. Fue tranquila la noche para Libertad, manejando los tiempos y respetando lógicamente al rival. Sí, controlamos el juego, buscamos, siempre es así. Este tipo de partidos se pueden complicar cuando se reducen los espacios, cuando por banda hay muchas marcas personales. El equipo tenía que tener paciencia, pero tenía que tener una velocidad de circulación alta como la tuvimos el partido pasado. Y bueno, eso hizo que encontremos alguna fisura, alguna dificultad en el rival y la aprovechamos. El primer gol nos tranquilizó, nos abrió el juego, nos dejó controlar y dominar el partido, y estamos muy satisfechos porque generamos mucho, no nos generaron y controlamos el juego prácticamente los 90 minutos. Como estábamos manifestando y coincidimos todo, porque hubo un solo equipo en este cotejo, el suyo, mandando de principio a fin. Ahora me imagino que se va con una satisfacción, con un plus de satisfacción por cómo llega el primer gol. De trabajar, de tener paciencia, eso es trabajo de la semana. Y por otro lado, todos los partidos son difíciles, este no fue la excepción, pero creo que Sudamérica salió a proponer el juego físico y de ahí se volvió un poco más áspero el partido. Pues sabíamos que podía darse esa situación, es un equipo que tiene una intención de presionar, de reducir espacios. Sabíamos que teníamos que tener paciencia y teníamos que imponer nuestra intensidad en el juego, en la recuperación del balón, y eso hicimos en todo el partido. De entrada obviamente se nota menos, después los desgastes físicos que producen en el rival, tratar de tapar todos los espacios hace que el equipo se sienta seguro, cómodo. Después obviamente al abrir el marcador eso también te da seguridad y tranquilidad, y de haber tenido un poco más de precisión podíamos haber ampliado aún más el resultado. Así que yo estoy muy satisfecho con lo hecho por el equipo. Hay una mentalidad y una actitud muy positiva y ganadora que en esta instancia decisiva son fundamentales. Profe, ahora cómo trabajar la recuperación luego de jugar una cancha muy pesada como la de Sudamérica, y también cómo trabajar la ansiedad. Hoy por el momento le jugó en contra del comenzar el partido. No creo que haya jugado en contra de la ansiedad. Sí, obviamente existe cuando uno está por resolver y definir situaciones, no es sencillo, pero la verdad que vi al equipo muy convencido, con una actitud, ya te digo, positiva, ganadora, y eso se demuestra, eso no se habla. Hablar lo podemos hablar en todo momento, pero hay que hacerlo, y la verdad que el equipo en sí, no individualmente, sino el equipo demostró eso, y a mí eso me deja muy tranquilo. Obviamente hay que recuperarnos, nos quedan 2 juegos, nos quedan los 2 partidos de octavo de Libertadores, así que todavía nos queda mucho para terminar este primer semestre, y vamos tras el objetivo que nos propusimos a principio de año. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Al margen de lo hecho en ofensiva, los 3 goles marcados, ¿le deja muy tranquilo la otra faceta de juego, no haber recibido tantos en contra en esta ocasión? Por eso hablé en todo momento del equipo. El equipo es el que ataca. Cuando atacamos todos. Tenemos que tener distintos posicionamientos. Cuando defendemos tenemos que defender todo, y en el balance general de los momentos que tuvimos que atravesar en el juego, hicimos muy bien casi todo. Cuando la teníamos, generamos; cuando no la teníamos, la recuperábamos enseguida. Prácticamente el rival nos generó muy poco en situaciones aisladas, y nosotros sí tuvimos el control y el dominio del juego. Así que vuelvo a repetir, estoy muy satisfecho, muy contento por lo que vi en cancha hoy. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El técnico de Libertad.
¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en otras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari Shell, porque lo que cargas importa. Gentileza Tigo por hablando Fabián Franco de Ser. Tomo de buena manera eso y gracias a Dios ayer me salió bien las cosas y a través de eso se viene el gol el segundo. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo para todos. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo hoy físicamente? ¿Te está tocando nuevamente la oportunidad de jugar, Fabián? ¿Y cuánto sirve la confianza también que está depositando contigo el profe Arce? Sí, hoy en día me siento muy bien físicamente. Me tocó algunos partidos jugar en reserva de vuelta para agarrar confianza, el ritmo ahí. Y la confianza que me da el profe es para sentirme el 100% seguro de todas las pelotas para que me toca hacerlo de la mejor manera. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. El jugar en el lateral derecho de Cerro Porteño, un equipo grande, y tener enfrente a jugadores como Alberto Espínola, Alan Benítez, jugadores de selección, ¿cómo se siente esa competencia internamente y cómo sentís que va tu rendimiento que ahora va creciendo? Y es una competencia muy sana. Yo sé muy bien que cuando me toca tengo que estar en la altura, sabiendo bien que tengo enfrente 2 laterales de selección y cuando me toca tengo que hacerlo lo mejor posible. Pedro Torres, Tigo Sport. Hola Fabián, buenas tardes. Ayer contó el profe eso del 2019, 2020, 2020, si no estoy equivocado, que charlaron, fuiste a General Díaz, te hicieron un seguimiento, volviste a Cerro. Y en ese retorno, como que cuando tuviste oportunidad no pudiste hacerlo seguido, en este torneo sí se dio por la seguilla evidentemente, y lo de ayer me parece como que era también un poco un desahogo, porque tuviste chances, varios remates que fueron muy buenos, estuvieron cerca, ayer participar en el gol, recuerdo tiempo atrás también te tocó participar en goles con Robert Morales ante Nacional, si no estoy equivocado, y lo de ayer como que parecía un desahogo necesario para agarrar confianza y tratar de agarrar seguilla de partidos, poder jugar seguido, me imagino desde tu punto de vista. Sí, en ese entonces hablando con el profe, me fui a General Díaz, me dijeron que me iba a seguir y gracias a Dios en ese momento me fue bien en General Díaz, después me volvieron a llamar y lo de ayer, el abrazo con el profe, para mí que, o sea, tenía una gana de desahogarme ahí, por todo lo que venía pasando, me tocó jugar, me lesioné y bueno, son parte de lo que pasa así. Y más de un desahogo fue con el profe. En el primer tiempo me dijo lo que tenía que mejorar, lo que me faltaba y gracias a Dios en el segundo tiempo se dio. Es lo que dice en conferencia Franco, lateral de Cerro. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico en la Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Vamos a recordar los goles de Libertad. Está... Bueno, contigo, Luis. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Inigeo. Barte, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha.
Explotó el pozo poderoso de CNT, el cartón número 300-213 ganó 2.500 millones más un departamento totalmente amoblado. El próximo millonario puede ser vos, pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Freddy Benítez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, comandante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, cartón ganador es el 300, así dice, punto 203. La confianza sí, 3000203. Se llevó 2.500 millones. Y además, creo que no te pusieron ahí el detalle, un departamento amoblado también, Arturo. Brillante. ¿Y qué pasa con el ganador? Y no aparece todavía, le estamos buscando, por eso apelamos a este espacio contigo. Vos tenés muchos oyentes por ahí, te está escuchando. Le pedimos que aparezca ya. Buscamos al cartón, el cartón número 300-203. Si tenés ese cartón, son millonarios. Dice, ¿cuánto ganó? Y no sabe ella o él. Por eso no aparece. ¿Cómo? Es decir, ¿por qué no aparece? Desconoce, digo. No es la primera vez que ocurre esto. Seguro está en su bolsillo, en su ropero, no sé dónde habrá puesto el cartón, pero no sabe, parece, por eso todavía no viene. No creo que alguien espere para reclamar ese premio. Por eso digo, pero no es la primera vez que ocurre que ustedes buscan al ganador o la ganadora de premio millonario con CNT, Freddy. Suele pasar, Arturo, la persona tiene 60 días a partir de la fecha del sorteo para poder reclamar este premio, así que este ganador todavía tiene tiempo. Ocurren veces que no aparecen, que no revisan su cartón, no se enteran, y ese monto va a tener que ser donado a beneficencia, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos millones? Repetí, por favor, ¿a quién se busca? Se lo busca, Tetanos. Se busca el cartón ganador de 2.500 millones de guaraníes más un departamento amoblado que es el número 3000203 de la fecha del 19 de junio que fue este domingo pasado. Y no se tiene idea por dónde se pudo haber vendido, en qué zona. Y mira, tenemos un camión nuestro que vende los cartones que recorre en todas partes. La verdad que tenemos ubicado que se vendía en Asunción, pero este camión recorre en todas partes, así que puede estar en cualquier lado este cartón. Bueno, 300-203, ojalá esté escuchando alguien que vea, que avise millones con CNT. ¿Y cuánto tiempo le van a esperar? 60 días a partir de este domingo 19 que pasó. 60 días, bueno, estamos hablando de 2 meses y creo que tendrá que aparecer 60 días, 60 días. Bueno, Freddy, se busca el ganador de CNT, millones, 300-203. Gracias, Freddy. Dale, gracias a usted, Arturo. Saludos. Gracias. Ganador de CNT no aparece, ganador o ganadora. Millonario el premio. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresá a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Bogarín tira al alto, va a autorizar, atención para el gol, atención Viera, se fue para arriba los centrales para buscar el golpe de cabeza, sobre izquierda Merlini con el balón, se abrió Merlini buscando el área, Merlini colocó el centro, tiró golpe de cabeza, el arquero disparó al arco, gol, Campuzano contra el poste derecho, disparo que da rebote el arquero Ojeda y Campuzano contra el poste derecho pone el grito de gol libertario. Millanicha lo hizo Campuzano, poste derecho y al fondo Ojeda va a preguntarle algo al asistente. Libertad gana 1-0, cada vez más cerca del título Campuzano y el festejo liberteño. Ocurre que los hinchas de Libertad, la escolta en la tribuna detrás del arco de Ojeda, ahí festeja la parcialidad liberteña, independientemente de la bandera. Libertad que 1-0, Campuzano lo hizo. Estaba manejando la pelota, tenía el control del partido, se metía permanentemente sobre el campo de Soldamérica, pero el equipo local
estaba cerrando bien los espacios, le hacía un partido incómodo a Libertad. Igual insistía el equipo de Garnero haciéndose dueño del trámite. La pelota en el tiro de esquina, el toque corto la manejó sobre el perfil izquierdo Libertad, con mucha paciencia, sin ningún apuro para bombear la pelota, por tirarla nada más al área. La manejó Merlini, retrocedió con Espinosa, la devolución para Merlini. Este se fue abriendo, observó el panorama dentro del área. Cuando encontró claridad donde meter la pelota, mandó el centro. El envío allí en la zona de riesgo, el golpe de cabeza, estuvo fantástico Ojeda para meter el manotazo, pero quedó estática la defensa azul. Atropelló Campuzano, llegó para capturar el rebote de primera y de cachetada, la manda al fondo cerca del palo derecho para que Libertad merecidamente se ponga en ventaja y de a poquito se acerca al título de la Apertura 2022. 21 minutos, primera etapa. Se metía bien cargando Melgarejo, pero vino la marca. Estamos hablando aquí en Villaliza. La pelota es para la malogra. Son disparo al arco. Arriba el sombrero. Gol, 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 gol. Gol. Libertad lo hizo Lorenzo Melgarejo. Un sombrero. Hace vista el arquero Ojeda y la pelota arriba se da vuelta. Pelota al fondo, desatención de Sol. El gol lo hizo Melgarejo, un sombrero y al fondo. Grito albinegro en cancha de Sudamérica Villaliza. Cada vez más cerca del título. Cada vez más cerca del centro. Libertad gana 2-0. Lorenzo Melgarejo el segundo. Gana Libertad 2-0. Lo hizo Melgarejo. Además de la superioridad futbolística, hay este tipo de concesiones, de obsequios en la zona defensiva de Sudamérica. Cuando parecía que terminaba en la nada, el propio Melgarejo había atacado segundos antes, perdió la pelota, se enredó solo, había salida con claridad para Sudamérica, pero se nublaron en el fondo. Obsequio para Melgarejo, que volvía lentamente como para reacomodarse. Se encontró con la pelota, agradeció Giroy ante la salida de Ojeda, la categoría, la calidad de un jugador como Lorenzo Melgarejo, para tocarla por sobre el arquero, para emboquillada meter esa pelota con una jerarquía fantástica del hombre de Libertad que está jugando un buen partido, que había marcado la diferencia sobre el perfil izquierdo. Aquí define de gran manera, lo dejó pagando a Ojeda para que aumente el Gumarelo, para que aumente Libertad, para que esté muy cerca el título de la Apertura 2022 para el equipo repollero. 40 minutos, primera etapa. Merlini dentro del área, ganó el defensor de Sol, tercero en camino a Maga, atrás disparo al arco, gol, 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 gol. Libertad lo hizo Lorenzo Melgarejo. Contra el poste izquierdo se había escapado Merlini. Reclamaba Gamarra, el defensor de Sudamérica, y Merlini habilita bien. Se saca uno de los botines Merlini. Ahí está Merlini, festeja con Lorenzo Melgarejo. El abrazo, venga el abrazo. Besa uno de los botines, me da la sensación Merlini. Y 3-0 Libertad. Libertad acaricia el título. Fácil, cómodo. Golea Sol, lo hizo otra vez Melgarejo. Libertad 3, Sol 0. La diferencia de categoría, la diferencia de jerarquía. Cuando fue a apretar Merlini se complicó Gamarra. El joven lateral de Sudamérica se enredó. Cuando giró para cubrir la pelota, allí astuto Merlini fue a presionar, quedó reclamando falta, tal cosa me parece no existió. Lo mismo entendió el árbitro, se escapó Merlini, se instaló dentro del área, en ningún momento se apuró. Si era egoísta pudo haber definido él, pero sabía que estaba en un ángulo poco propicio para pegarle directo al arco. Tocó al medio y Melgarejo también con serenidad dentro del área, allí donde muy pocos se toman un tiempo más para definir. Él lo hizo, eligió el poste izquierdo, allí clavó la pelota. El tercero de Libertad, el tercero del Gumarelo, con aroma de campeón, golea aquí en Villaliza. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Y Vareiro ayer estuvo poco tiempo en el campo y participó poco, porque no era juego para Vareiro, porque Libertad comenzó a asegurar la pelota, tocarla, mover, mía, tuya, dame, y Vareiro es para que pique y que se vaya, ¿verdad? Así es. Entonces no tuvo participación, no fue activo,
No efectivo, no hacía falta. La pregunta es qué pasa con Tacuara. Tacuara no estuvo en el banco ayer. Estaba lesionado, está con un problema muscular. ¿Y después? Hace 3 partidos que está con una lesión muscular. Y después, porque por Roca entró el juvenil. Entró Alcaraz, sí, que era el único delantero en la banca. La vez pasada cuando Roque salió en cancha de Guaraní lo puso Garnero a Vareiro, de 9. Sí. Pero aquí el día Libertad estaba más a la defensiva porque estaba con uno menos. Pero no mide el partido ayer, Es decir, mide en lo que vos querés. Pero fue monólogo. Sí, fue mucho más cómodo. Le van a Borja, salvo el disparo de Borja. Eso hubiera sido un golazo. Y uno de los mejores goles del campeonato. Cuando eso estaba 1-0 el partido, sí, era el empate. Y fue el único disparo al arco de Sol. Sí. Y muy bien El único disparo al arco de Sol, salvo al arco que se podía meter, digo. Después pudo haber 1 o 2 remates más desviados. Fue el único en todo el partido, sí. De ese nivel, a ese nivel, el de Enrique Borja, que lo saludó a Garnero con un abrazo. ¿Dónde lo tuvo? En Guaraní. ¿Cuánto tiempo lo tuvo? Cuando fue campeón Guaraní, Borja formaba parte del plantel. Ahí le abrazó a Garnero, sí. Ahí se abrazó. Borja incluso hizo un gol ante River, si mal no recuerdo, en esa clausura que Guaraní sale campeón. Eso hubiera sido un golazo. Y con la mano derecha saca Martín Silva. Con la mano derecha desvía la pelota. Pero tenés que tener unos reflejos de la gran para poder evitar el gol, Enrique Borja. Eso hubiera sido un golazo, la verdad. Y el partido está 1-0. Vaya a saber el tema si puede cambiar o no puede cambiar la historia de un partido, ¿verdad? Pero mano tuvo. Allí es la importancia de un jugador de la jerarquía de Martín Silva. Pero porque muchas veces te llegan 1 o 2 veces, si en esa te convertía, se complicaba el partido propiamente, porque uno no sabe cómo puede reaccionar y necesita ese arquero. Misma situación para Cerro. En el momento de Jam, me tocó ver en el 1-1, Marabel se mandó una gran jugada, una corrida a velocidad, en la mejor versión de Marabel, le patea cruzado a Jan y mostró la jerarquía. Estos son momentos donde tienen que aparecer arqueros de ese rasgo. Apareció Silo y apareció Jan. Tenés razón, los dos muy bien ayer. Los dos, y en situaciones ahí parecidas. Claro, sí. Ahora, lo de Cerro Porteño me dieron un rival que termina con 9 y cuando te pusan a los 15 del primer tiempo ya con 1 menos. Estaba fuera Auché. ¿Cómo poner las piernas de esa manera? Terrible, un apoyo visto por televisión. Vos dijiste algo, Vito. Sí, no había forma de defenderlo. Y que pudo quedarse con 3 menos, porque después, como expulsó a 2, dejó seguir una el VAR. Sí, José Vera podía irse expulsado. Sí, en realidad era jugada de segunda amarilla, más error del árbitro, porque desde el VAR no le podían advertir que era de segunda amarilla. Pero era un pisotón importante que podía... Yo creo que ya se apiadó a esa altura Carlos Paul, porque el partido estaba 3-1, estaba con 2 expulsados. La segunda, sí, insisto, me parece muy rigurosa, una jugada máximo de amarilla. Para roja directa creo que no da. Cerrando la idea de lo de Libertad, después vamos a hacerlo porque no tenemos chiquearse más adelante. Lo de Libertad puede armar, cuando decimos 2 equipos, puede armar 2 equipos. Nos olvidamos de Mendieta, William Mendieta también nos olvidamos de él. Y hay que ver si va a volver Barbosa para el partido contra Cerro, o lo deja. Y otro que puede volver es Ernesto Caballero, ya está habilitado. Ya está habilitado. Caballero y también Barbosa. Este equipo Libertad a mí me gusta, este que jugó ayer. Comienza a tener la marca, la marca registrada de Garnero. Puede poner en Twitter. No puede jugar contra la Libertad, es oficial. No, devolvió Víctor Agüero, el asesor jurídico de Cerro. Buena, estoy en una reunión laboral, no puede jugar. Ausente en Cerro. Por acuerdo, por convenio con Yamalsón. Sí, no juega. No puede jugar. Acá está, no puede jugar. Doctor Agüero, muchísimas gracias. No puede jugar. Oviedo, ante no puede jugar. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444 Tata hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Doctor Gerardo Acosta. Hola, región del comandante del final de muerto, ¿verdad? Región te va a saludar al comandante y no sabía a quién se refería. ¿Qué decía? No, pero eso fue mi apodo, mi segundo. Ya está, ya, doctor Gerardo Acosta. No, te hace demasiado, no habla, no contesta, no responde, estoy manejando. Llámame media hora. Sigo manejando. Bueno, deja a un lado, bueno. Doctor Gerardo Acosta. Contanos Gerardo Acosta. Decía Diana Domínguez. Se cortó.
Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles por el resultado de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora. Desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa Casi, Acceso Sur, en Peña Seguro, en Peña La Plata. La Plata es justo lo que necesitas. Bueno, yo decía lo de Vareiro, que no va a tener participación, puede suplente. Iván Franco no juega, estaba en el banco ayer. ¿Te acuerdas? Cardoso lastimado. Hablamos de figura de Libertad. Sí. Héctor Martínez, ¿sabe lo de Víctor Martínez que está lastimado? Martínez todavía ¿Y tiene... Néstor Caballero dónde está? Suspendido, ya puede volver el sábado. Entonces, ¿pueden volver Barbosa y Caballero? Sí. Muy bien, y lo de Libertad, sin ningún problema. Monólogo, paseo en Villa Lisa. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Termocalefón RIM digital vertical de 50 litros. Adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes. Y la primera cuota pagas recién en agosto. También podés comprar al contado o hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados. Visítanos en redes como @Electroban o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, y reiteramos esto. Yo supongo, dice Diana Domínguez, que Coto Nogués le va a llamar papá y van a arreglar el tema de lo que estamos mencionando. ¿Me escucha, doctor Gerardo Acosta? ¿Me escucha, doctor Acosta? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, dijo, y estoy repitiendo mucho porque no nos dijo a nosotros, dijo a Radio 1, y digo al medio, dijo Diana Domínguez, yo supongo que Coto Nogués le va a llamar a papá ODD y van a arreglar. La disposición vino de una línea de la empresa que la marca la cabeza de la empresa ODD, pero no es una demanda, es un recordatorio, dice Diana Domínguez, doctor Gerardo Acosta. Vos firmás la nota del reclamo. Yo firmé la nota del recordatorio, es así mismo. ¿Recordatorio, eh? Claro, es un recordatorio y es una deuda que se tiene que poner al día. El recordatorio, eh. Esta asesoría jurídica ha recibido instrucciones precisas de la firma antes mencionada para realizar por última vez un reclamo de pago por esta vía con el plazo de vencimiento 1 de julio 2022. ¿Es una advertencia o un recordatorio? Un recordatorio. Técnicamente se dice recordatorio. Claro. Y si no llega a pagar porque tiene la fecha de vencimiento 1 de julio 2022, ¿qué pasa, doctor Gerardo Acosta? Le voy a preguntar a la empresa qué hacemos. ¿Y no te dijeron nada todavía? Todavía no, es un recordatorio. ¿Y quiénes integran la sociedad ODD? Yo sabes que no sé exactamente cómo se integra, ¿verdad? Yo trabajé con ellos en ese contrato en su momento. Y no sé cómo se integra, no sé cómo está integrado la accionariado de la empresa, nunca me puse a investigar eso. Hago referencia, y vos firmás, al relevante contrato de locación suscrito entre Club Olimpia y la Sociedad Polideportivo ODD Sociedad Anónima, el 20 al 24 de febrero del 2017. Leo esto para que la gente actualice, que en la fecha está siendo incumplido por el Club Olimpia respecto al pago de la suma fija establecida en la cláusula tercera. Y después dice, ¿cuál es la que vos podés preguntar? Sí, la 20ª cláusula que dice allí, porque al final en el último párrafo dice, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª si es que el pago no se efectúa. ¿Qué dice esa cláusula, doctor? Sí, esa cláusula lo que dice que las partes pueden demandar en caso de incumplimiento. Nada más, eso nomás dice.
O sea, es un recordatorio de que si no pagan, pueden evaluar la posibilidad de demanda. Eso no quiere decir que obligatoriamente se haga, sino que se evalúa la demanda a partir del no pago en esa fecha. Y sí, es un recordatorio que está una deuda que podría, o no lo que podría ocurrir, ¿verdad? Yo creo que es así como tal como señaló la señora Diana Domínguez, se tienen que comunicar con quien se tienen que comunicar y solucionar este tema y listo, ¿verdad? Esta carta que yo firmé es la cuarta, 3 antes hicieron ellos solos y esta cuarta se pusieron al abogado porque ya no le estaban haciendo caso a ellos solos y bueno, al final parece que por lo menos está dando el fruto esperado, que es una reacción del club y tratar de solucionar el tema. Gracias, doctor Gerardo. Contactamos con la señora Diana ahora, con la señora Diana Domínguez. Diana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Bueno, Está Diana. terminando la jornada del día. Está bien. Diana, estás haciendo declaraciones, desmentiste que la empresa Polideportivo ODD pretenda porcentaje de pase de jugadores. ¿Esto dónde salió, Diana? Vos sabés, Arturo, que yo no tengo redes, yo no, si bien soy directora del medio nacional, yo no manejo las redes, no sé a qué te estás refiriendo. Y bueno, porque dicen que algún porcentaje iba a recibir tu papá de las formativas del Olimpia, por ahí viene. No, existe una propiedad muy linda donde papá hizo unas inversiones muy interesantes cuando, o sea, no sé cuántos años tiene la propiedad, es un lugar espectacular, tiene las canchas, tiene una pileta que no se terminó, tiene unas canchas de básquetbol, y esa es una parte del predio que hay un acuerdo que se llegó con el club hace muchísimos años, ¿verdad? Mucho tiempo se ha prestado, pero ese lugar también necesita que se reinvierta, que se cuide, porque es un lugar muy lindo. Y eso, no sé si vos conocés. No conozco, Arturo. Diana, no conozco. Esa pileta tenés que conocer, es muy lindo. Bueno, muy lindo. y ahora déjame preguntar. Es una sociedad anónima, sí, y es como un acuerdo con el club, una sociedad que hay, ¿verdad? Y es un alquiler que prácticamente es honorífico, eso no más. Te voy a decir, yo no sé si me podés responder vos, no, nadie guiaste por los chismeríos, que alguna vez Libertad le quiso comprar a tu papá ese predio. Yo no tengo ningún conocimiento, no, nada que ver. No, ese predio no está en venta. Alguna vez el club sí quiso comprar, el club Olimpia, Miguel Brunote quería comprar, porque es un lugar muy lindo, es muy difícil, no hay un lugar como ese en Paraguay, no hay, es muy lindo. Sí, nos está diciendo. Pero necesita cuidado, necesita inversión, y nosotros de alguna manera el club invierte, nosotros ayudamos. O sea, realmente es cosa de papá, no es mío eso, ¿verdad? Sí, Diana, ocurre que tratándose de la familia Domínguez, de tu papá, y nosotros en nuestra función de periodista, dice, ¿cómo Waldo Domínguez le va a reclamar? ¿Cómo Waldo? Imagina que hay una parte en la que no puedo creer lo que está haciendo Osvaldo, no sé si me comprendes. Por eso queremos hablar con vos. Y no sé, yo te voy a decir, nosotros ahora estamos trabajando también con el departamento de básquetbol. Siempre que el club necesita, Osvaldo está presente. Trabajamos en lo que podemos ayudar, o sea, yo creo que no hay una mala interpretación. Un recordatorio de un acuerdo, de un contrato firmado con Cardona como presidente. Es un contrato ya que tiene más años, ¿verdad? Sí, entiendo, pero ya ahora... en la época de Recanate sí. Tiene esta alianza. Ya de la época de Recanate, porque la visión es donde Olimpia forma a sus jugadores, donde forman los niños. Y es mucho social también, es una acción muy social, porque hay muchos chicos que viven ahí.
Claro, yo entiendo. Pero es algo que no es ahora con Cardona, esto tiene... No, ya sé, la nota... no, yo entiendo, la nota mucho antes dirigida... que yo esté en la comisión directiva también, ¿eh? Sí, la nota dirigida, tenés razón, y yo me equivoqué, la nota dirigida a Miguel Cardona. Pues ya tuviste respuesta, ya encontraron respuesta de Julio Jiménez, asesor jurídico, o no todavía a la nota presentada por el abogado Gerardo Acosta. Contanos. Yo seguramente el presidente Miki va a llamarle a ODD y van a hablar entre ellos. Como digo, esto es una cosa que te diría hasta casi administrativa. Es un recordatorio. Sí, entiendo. Dice, ODD firmó, yo te iba a decir acá, por eso es importante hablar con vos. ODD firmó contrato con Marcos Trovato y en un punto figura que toda la transferencia que sale de las inferiores a ODD le corresponde un 10% y por eso no cumplieron, y por eso se enojó tu papá, dice Diana. No, papá no está enojado. Papá siempre le apoya al club. Bueno, y esto el tema del porcentaje, te dijo papá, algo... Arturo, vos sabés bien, Arturo, vos viviste con papá. Sí. Papá le dio su vida al club. Yo sé. Papá le dio, él siempre decía, solo quiero tener dinero para que Olimpia salga campeón. Si vamos a dejar constancia de todo lo que papá le dio al club, yo creo que, no sé, ni en 7 vidas el club le va a devolver, ¿me entiendes? O sea, no sé cuál es el punto. No, y por eso, pues, Diana, estamos hablando con vos, insistimos. Papá se levanta y piensa en Olimpia, se viste como Olimpia, yo, no sé. Ahora tenemos mi hijo, su nieto es un futuro atleta del Olimpia. Está jugando ahora en Olimpia Kings. Yo soy atleta del Olimpia, donde me voy represento al Olimpia. Siempre damos todo lo que tenemos por el Olimpia. Mis hermanos, los chicos, o sea, como dice mamá, Olimpia para nosotros es una enfermedad. Sí, y tu hijo en el Olimpia King en básquetbol. Sí, mi hijo menor. Sí. Diana, el tema de la pileta ahora. Te repito, no lo tome por chismerío, te voy a decir lo que nos dijeron. Que las nuevas obras pueden afectar la pileta de natación y eso te molestó a vos. Por los palcos. No, las nuevas obras van a afectar a la pileta de 50 metros olímpica. Sí. Porque el Olimpia tiene que progresar y hay un proyecto muy lindo que ya viene de la época de Marco, que sí se hubieron unos tiros y aflojes, porque yo siempre planteé que existen muchos niños que van tanto al área de básquetbol como al área de la pileta, que tenemos que darle alguna salida. No podíamos convertir, yo le decía a Brunote, no podemos convertir eso en un shopping center porque ¿cuál es el objetivo de un club? Sacar atletas. Y por estatuto el Club Olimpia debe fomentar a deportistas de diferentes disciplinas. Entonces, lo que llegamos en común acuerdo de la comisión directiva a hacer una pileta de 25 por 25, que va a ser la primera pileta olímpica de 25 metros con medida fina que va a tener el Paraguay. Así como hace 30 años fue la primera olímpica de 50 metros. Va a ser un proyecto hermoso que está dirigiendo el presidente Miki Cardona y que va a dejar un legado espectacular a los socios y al club y al país. Y esa pileta se va a tener que achicar, Diana, aunque decía Miguel Cardona... Va a ser de 25 metros por 25 metros. Y decía se va a achicar y se va a calentar, o sea, se va a hacer una pileta espectacularmente moderna para Paraguay. Lo que digo que a vos no te afecta, no te molesta, esto que están ahora sobre la construcción de los palcos, que se va a achicar, que va a estar climatizada, nada, a vos no te molesta, Diana. Pero para nada, al contrario, creo que va a ser una cosa, estoy muy orgullosa del proyecto y de ser parte de este proyecto. Y por eso pues queríamos hablar va a ser contigo. una cosa espectacular y va a ser algo que en este momento el club necesita. Y bueno, Diana... Según lo que nos mostró el presidente Cardona, va a ser algo muy lindo, de primer mundo. ¿Y qué más querés decir? Yo no estoy enojada con nadie, no, al contrario. Siempre mi mejor predisposición para el Olimpia, siempre estoy dispuesta a colaborar y desde donde me toque, estoy dispuesta a colaborar por el club. ¿Y había un proyecto de Brunote?
¿Un proyecto de qué tipo? Cuando en billeta que vos dijiste que uno te quería comprar, dijiste. Alguna vez sí, me preguntaron para comprar, sí. Porque como te digo, no hay en Paraguay un lugar como ese. Pero no es Brunote Olimpia comprando, ¿es Brunote o cómo es? En la parte... No, alguna vez, ¿verdad? Como que el Olimpia quiere crecer. Está bien, iba a comprar Olimpia, o como club le iba a comprar a ODD. Claro, alguna vez que quisieron comprar, ¿verdad? Pues, como te digo, son conversaciones que hay, ¿verdad? Como algún sueño, alguna vez queremos tener algo así. El lugar precioso, decía Diana, ¿no? Es un lugar muy precioso, sí. Nos dice Denis Caniza, que está en la mesa como panelista, nos dice que es un lugar como vos lo estás diciendo. Lo dijo antes de esta entrevista, hermoso lugar. La construcción creo que hizo Hugo Talavera, Hugo Ricardo, ¿verdad? Como arquitecto. Hugo Ricardo, sí. Ya es una visión que papá tenía de presidente, ¿verdad? Decía, ¿dónde Olimpia va a tener sus... ¿Dónde Olimpia va a tener de dónde van a salir los atletas? Bueno, y cerrando Están saliendo atletas de primer nivel de ahí, ¿verdad? Un semillero. Olimpia hoy tiene un semillero muy importante, del cual estamos todos muy orgullosos. Así que yo creo que este es un tema que se va a resolver de alguna que otra manera, como siempre fue. Y vos hablaste con Miguel Cardona sobre esta nota recibida y firmada por Gerardo Acosta ahora, Diana. No, todavía no hablé con el presidente Cardona, no. Todavía no. Bueno, Olimpia juega hoy y no hablan día de partido, dice. Quisiera agregar algo más, agradeciendo tu deferencia, Diana, con relación a esta nota firmada por Gerardo Acosta, que vos lo dijiste Gerardo Acosta, es un recordatorio para que Olimpia se ponga al día en la deuda de 400 millones de guaraníes que tiene con ODD asociado. ¿Es así, Diana? Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás. Bueno. Jamás. Dice, gracias, Arturo. No, gracias a vos, Diana, muy amable, gracias. No quiere, entendemos, ya dijo todo. Diana Domínguez, muchísimas gracias. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprarle un kit Turtle Wax y participar del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya en la UCSA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería, Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UCSA. El futuro está en tus manos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Se llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal. Todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para todo lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Y claro que son 23 millones. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Son 23 millones por mes? Sí, 23 millones y medio. Sí. Bruno te quería comprar para Olimpia. Sí. Eso no sabíamos, ¿ustedes sabían? No. Eso es nuevo, que Miguel Brunote quería comprar para Olimpia. ¿Y vos cuántas veces estuviste ahí, Denis? Varias veces, el año pasado ¿Y por qué estuviste ahí? ¿Qué es lo que hacías ahí? No, me iba a mirar, estaba junto a Mauro Caballero. Llámale a Hugo Talavera que nos explique qué fue el que construyó, perdón. Luis Monzón, el coordinador, siempre lo visitaba también. En Villeta, ¿verdad? En Villeta. Hay muchos chicos que viven ahí, como 30, 40. Son jugadores del Olimpia que traen del interior para que puedan vivir y entrenar ahí. Y son como 10 canchas de primer nivel para entrenamiento de los chicos. ¿Y quién mantiene eso? Y eso es lo que no sé. O sea, el club. ¿Y cuándo estuviste vos? Yo estuve la última vez hace 4 o 5 meses. ¿Sabés por qué, Denis? Porque cuando hacía Miguel Cardona el presupuesto de Olimpia, $1.100.000 por mes. Esto incluye.
Sí. Mantenimiento. Sí. No te jodas esto. Formativa. Aparte tienes el de Villeta y tener el centro de alto rendimiento. Sí, acá en Fernando. Independiente de lo que es para uno. ¿Qué, Gustavito? Frases de colección. Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia. No hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Frases de colección. ¿Y qué más? Ya está, ya. Pero eso no significa que Olimpia no cumpla. Olimpia tiene que cumplir. Claro, son 17 meses de retraso. 17 meses, esto es un acuerdo. No tomamos partido, ¿verdad? Pero esto es consciente Cardona, Olimpia tiene que cumplir. Y ya No viene... le pueden ver a Osvaldo Domínguez o los ODD como los malos, cómo es posible que Osvaldo le haga. Le haga por un incumplimiento. viene de hecho desde la presidencia de Brunote, porque la deuda empieza en febrero del 2021. Sí. Brunote era presidente en ese periodo, Cardona agarró hace unos meses y continúa la deuda. No quiere hablar Brunote, Gerardo. Vamos a ver si podemos hablar con Brunote. Mili Empeño, 20 arreglos, Seguridad Azul y Plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subida el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? Bien, Julio Jiménez sacudió el ambiente lo de ODD. Ya lo Olimpita no puede ser porque hablamos con Diana, dice Diana, no le va a demandar jamás. Escucha. Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia. No hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Escuchate, Julio. Escucha, Arturo. Bueno, nosotros hablamos con la familia también. Bueno, hay un acuerdo arribado de palabra, hay algunas cuestiones a definir todavía, pero el acuerdo, yo creo que la situación está zanjada, está aclarada. Creo que se sobredimensionó un poco, pero también, bueno, es parte de la temperatura del ambiente. Y bueno, esté tranquilo, está zanjado el problema y bueno, vuelta de página. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Aparte de los 400 millones, dice, además la sociedad tiene en su poder cheque por valor de 60 millones, que también corresponden a... Ya volvemos. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Volvió a abrirse la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, solo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Escucha, Julio. Arturo. Esta es una nota que firmó Gerardo Acosta y que hablamos con Gerardo Acosta. Pero hay una parte de la nota que dice, y vos tenés a tu mano y podés dar lectura, dice... Precio de locación de febrero a diciembre, precio de enero a enero. Además, la sociedad tiene en su poder cheques por valor de 60 millones que también corresponden al periodo de locación que no pudieron ser efectivizados por el cierre de cuenta bancaria. Cierre de cuenta bancaria. ¿Quiénes firmaron el cheque de 60 millones, Julio? Supongo, no tuve el cheque enfrente mío. Es de la comisión directiva inmediatamente anterior a la actual. Ah, bueno. Entiéndase bajo presidencia Brunote. Y Brunote quiso comprar ese predio para Olimpia. Realmente, o sea, eso desconozco totalmente. Sí, eso dijo... No creo de que haya estado a la venta eso alguna vez. No, yo no digo que esté a la venta. Yo digo que Brunote quiso comprar para Olimpia. Yo no dije que Olimpia se puso a la venta. También corrió la versión que lo quería Libertad, ese predio. Sí, estas cuestiones realmente no tengo conocimiento, Arturo. Conocimiento cierto.
Bueno, ¿y cómo queda el tema, Julio, con los cheques y cuentas bancarias que sufrió el Club Olimpia? No se pudieron cobrar los 400 millones. ¿Con quién hablaste vos, Julio? Yo hablé con la familia, hablé con varios miembros de la familia, no quiero dar nombres tampoco, que habían hablado con don Osvaldo. Y bueno, hay un acuerdo de palabra, Arturo. Ese acuerdo hay que bajar, hay que ponerlo por escrito, hay que seguir avanzando en este tema y darle un cierre. Y que sepa Gerardo Acosta, porque dice, pasada dicha fecha, 1 de julio 2022, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª del ya mencionado contrato, afirma Gerardo Acosta. Sí, realmente nosotros hablamos con los dueños del predio y con los reales acreedores. No creo que tenga que hablar yo con Gerardo Acosta, ni que Gerardo Acosta tenga que esbozar una opinión, porque él está actuando en nombre y representación de la familia Domínguez. Bueno, muchísimas. ¿Qué más queda agregar, Julio? Nada más, Arturo, que tenga un buen día. Gracias, muy amable. Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Papá merece estar tranquilo con Robiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y por el Día del Padre, si contratas tu servicio en todo junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Robiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En instante vamos al porcentaje. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dólar con Etidal, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con Etidol 400. Ganar al dólar y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comici, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comicipar o seguirnos en redes. Comicipar, 50 años liderando e innovando. ¿Cómo se llama? Caso cerrado. No puede jugar Alfio Oviedo, no va a estar contra Libertad. Eso ya oficial, no va a estar. No va a estar y no va a estar. Eso ya sale de parte de Cerro. Caso cerrado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar el Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución impermeabilizada. Sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Se enterará de más en la fanpage @Sika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nueva 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Vamos al porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? Sí, señor. Vamos a actualizar los juegos para hoy. Resistencia, 12 de octubre a las 17. Resistencia 12. Hubo cambio en la punta. Opa. Denis ya está acompañado por quien les habla. Así que dio alcance. Uno tenemos que hacer primero hoy porque estamos en empate. Un partido y uno. Un partido empieza Denis, al otro tengo que empezar yo. Empezamos porque ayer cuando vos digas, Denis, lo que vos digas. Empezamos. Resistencia, 12 de octubre. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada.
Empiezo yo. 40-60. ¿Quién gana? 12 de octubre. ¿A quién? A Resistencia. ¿Cómo te está escuchando Roberto Garcete en la radio? Llaman a Pablo Roberto y decirle a Pablo si está escuchando. Asociado los abogados son ODD Sociedad Anónima. Se llama Gerardo Acosta. ¿A quién le hiciste ganar? 12 de octubre. ¿Le gana 12 de octubre a Resistencia? A Resistencia. ¿Y vos, Denis Caniza? 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. ¿Quién gana? Resi. ¿Y vos, niño? 60-40. Resistencia gana. Gana Resistencia. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil Visión Banco, más digitales, más humanos. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Sí, ahora tenemos. Nacional Olimpia. Nacional con 7 cambios. 7 cambios. Con relación al partido anterior, y Olimpia con la vuelta de Zárate como titular. Muchos cambios. Muchos cambios. No le gustó el empate sobre la hora que metió a Meliano a Pedro Sarabia y hace Nacional. una paleada completa, como diría. ¿Qué partido tenemos? Nacional Olimpia. ¿Y quién arranca? Empieza ¿Por qué Denis. arranca él? Porque los dos estamos punteros, yo empecé el primero, ahora le toca a él. Cuando me vaya a copiar después. Y eso no sabemos eso. Estrategia. Yo puedo hacer lo que me parezca. Vos tenés que respetar a Sí, Denis. sí, pero ¿Cómo yo vos- puedo elegir cómo- cualquiera de los tres pero ¿por resultados. qué vos le tratás a Denis Caniza así? El más joven de la mesa le trata así. Menos mal, ¿no viste cómo Luis le retó la vez pasada en la cancha cuando jugó? Él te respeta vos, ¿verdad? Sí, claro, sí. Claro, yo también, Sí. pero... Bueno, ¿qué te pasa? ¿Quién Trate. comienza? ¿Quién comienza? Yo empiezo. No, comenzar vos, Denis. Dedicale, Denis. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Y vos, Víctor Villar. 40-60. Y lógico, lo que uno quiere que repita él. Y vos, niño. 50-50. Empate. Y vos, Francisco López. 40-60. Gana Olimpia. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Marcelo López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Fortima Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco. En tu punto favorito que comience la fiesta, Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Bueno, está el porcentaje hecho. Mañana los otros dos. Mañana, y reiteramos la información, no puede jugar y ni va a jugar Alfie Bellido en Cerro contra Libertad. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada, a 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Se viene la Expo Usados de Cadam del 23 al 26 de junio en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. ¿Cómo te va, Roberto? Hola Arturo, muy buenas tardes para vos, los compañeros de la audiencia. Estaba muy molesto después de la goleada de Olimpia Resistencia. ¿Qué pasó en la reunión? ¿Hablaste, charlaste con jugadores, técnicos? Contanos. Y estuvimos hablando con nuestros jugadores al día siguiente,
en la primera práctica, hablando un poquito a ver qué le pasó a nuestros jugadores, y hablamos un poquito de todo un poco. Creo que hoy es la magnífica oportunidad de reivindicarnos y irnos por la senda del triunfo. ¿Cuántos cambios va a haber? Y algunos van a descansar por lesión y otros tácticamente el profe entre 3 y 4 cambios parece que va a haber, Arturo. Vos tenés No que saber. confirmó todavía el profe. Vos tenés que saber, Roberto, cuándo cambio. Estaría mal que vos le preguntes a Roberto Torres cuánto va a haber cambio. Hasta hoy prácticamente nosotros no nos metimos en su trabajo, Arturo. 1 hora, 2 horas antes no pasa el equipo para el tema de las planillas y hasta ahí, Arturo. Bueno, un segundo. ¿Vos quién le diste Resistencia 12 de octubre? Resistencia. A Niño Jorge le dio Resistencia. ¿Víctor Villalba? 12 de octubre. 12. Escuchá, para Víctor Villalba gana 12. ¿Vos, Denis Caniza? Empate. Empate. ¿Y vos, Francisco López? Resistencia. Acá hay uno solo que le dio 12 de octubre, que es Víctor Villalba, Roberto. Por su juventud nomás, Arturo. Brillante respuesta. Qué rápido sos, Roberto. Y tiene que aprender mucho todavía, Víctor. Buenísimo periodista va a ser en el futuro. Ahora está yendo al profesionalismo. Le escucho muy bien siempre. Bueno, Gracias, presidente. Gracias. Roberto, ¿quién dijo qué tiene de malo que yo le presente el equipo a Osvaldo Domínguez antes del partido? ¿Palabra de quién? Y antes también así hacíamos nosotros, Arturo. Así hacíamos antes, porque antes nos metíamos más, estábamos más ahí. Ahora no hay más tiempo. Antes yo vivía ahí al lado de la cancha y a la tarde yo no me iba más a laburar, me iba no vaya al partido y sabía todo lo que sucedía. Y ahora ya no es más así, practicar a la mañana, a la tarde, a la noche, cualquier hora. Ahora es muy profesional el fútbol. Y bueno, sí, Entonces, tenés eso. Y bueno, vamos a esperar partido. Hoy se habrá dedicatoria para Víctor Villalba o no, Roberto. Y casi seguro, Arturo, que le vamos a dedicar a él. Casi seguro. Bueno, ¿cuándo va a estar tu En el estadio fútbol- de Resistencia? ¿Cuándo va a estar bien para que pueda jugar en la cancha de Resistencia? Y estamos, Arturo, trabajando incansablemente, ya terminamos los vestuarios, ahora estamos derribando una parte de la gradería para poder agrandar un poquito más nuestra cancha, porque estaba muy ajustado, pero estamos practicando, ya por lo menos estamos practicando, ya porque tenemos un hermoso césped, cambiamos todo el empastado, cambiamos el regadío. Estamos un 50%, Arturo. Bueno, pero este año no juega. Yo digo en cancha de Resistencia, Mediano, Tacuarí. Van y juegan en campo neutral, no hacen valer la localidad. Pues esa es la realidad, Roberto. Pero prácticamente en el fútbol actual, Arturo, ya no existe más ese tema de la localidad. Bueno. Yo hace tiempo estoy ya mentalizando a la gente que ya no se gana más con presión. Y un ejemplo, el año pasado, Arturo, que nosotros jugamos 12 partidos en cancha de Río, no jugamos más nuestra cancha prácticamente el año pasado. Entonces ahora con trabajo, con plantel y con buen funcionamiento se ganan los partidos. Es difícil, ya si no son los grandes que vos te vas a jugar en su cancha, la olla te llena, te presionan, ahí puede ser, ¿verdad? Pero el 90% yo creo que las presiones ya no sirven. El ir a la Chacarita, tener miedo de cómo va a salir, ya no existe más, Arturo, porque varios equipos no pintó la cara, no ganó y se fueron tranquilamente a su casa. Está perfecto. Bueno, Roberto, seguiremos charlando, esperando partidos. Y gracias, Roberto. Gracias, Arturo. Hasta siempre. Gracias. Roberto Garcetti, vicepresidente de Resistencia. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores TLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLC Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, no remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su Pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de la Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus ruedas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ayer mientras estábamos con el Partido Libertad, que Cerro Porteño imprevisible costó. Apareció aquí, no cambió la historia. Sí, en el segundo tiempo Martín, hubo ¿y quién más jugó? Y después Carrascal, pero a Carrascal yo lo noté a medias. Creo que está todavía temeroso. Entró de 6, al lado de Piris Mota. O sea, el que marcaba más era Piris Mota y el que se adelantaba a Carrascal. Y el primer tiempo con el mismo ritmo. Un equipo que tocaba. Sí, no pasaba nada con Cerro. No, pateó 2 veces al arco, el rival con 10 encima, porque media hora jugó con 10. Y a los 16 se fue expulsado. Sí, temprano empezó el partido y era entrar prácticamente con uno menos. Después en el segundo tiempo Chiqui se dio cuenta, le dio 5 minutos más a ese equipo y a los 5 puntualmente llamó. Es la primera vez que pasa eso con Arce y su equipo. Y sí, ya 3 partidos seguidos que no arrancan el primer tiempo. Y Aquino es muy importante. Ayer entró bien Aquino, porque era el jugador que al tener pases de primera y con el panorama era mejor para romper la defensa rival. En instante Chiqui Arce. Realiza un adelanto efectivo en nuestra aplicación móvil de Bancob, hasta en 12 cuotas sin intereses o hasta 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancob.com.py. Bancob, 10 años sin parar. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos puedes tener tu lote propio. En la ciudad de tus sueños, visitarnos en cualquiera de nuestras 10 sucursales. Escribinos en redes sociales, @IMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Una larga conferencia de prensa Arce. Sí, 21 minutos. La tenemos 15 editado por Gustavo. Y se la escuchaba bien. Porque no por analizar, pero en tono de voz. Hasta tiró una broma con un colega. ¿Qué le dijo, colega? Tenía una remera de los Simpsons. De los Simpsons y se le escuchaba bien. ¿Qué es lo que le dijo? Vamos a hacer, ¿verdad? Hay veces que se lo escucha como que distendido. Con cierto fastidio. Argel, fastidio. Y ayer era todo lo contrario. Sonreía, tiró chiste. Esta versión de Chiqui, por lo menos, ¿a vos te gusta esta? Agrada escuchar. Enseguida, Chiqui. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pagos con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. El jueves y el viernes 24 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hasta agotar stock te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O hace tu pedido en la web o llamando al 6161 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para tener una promo calentita. El domingo 26 de junio, por la compra de un pollo Lespiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi y cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26 aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Hoy hay Copa y juega Goianiense Goiás. Hoy Copa Brasil. El rival de Olimpia juega hoy Copa Brasil. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, los locales Casa Central. Eusebella Casilla, Raídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Con quién juega hoy? Contra Bahía, de visitante 18:30. Copa Brasil. Copa Brasil. Y a las 18, Atlético Goianiense como local ante Goiás. ¿Y mañana quién juega? São Paulo Palmeiras. Nuevamente se enfrentan, pero esta vez Copa Brasil.
Decidí prestigio y calidad de Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual hay mayor crédito para sus afiliados, hasta 12 meses de plazo y podrán retirar hasta 150% de sus aportes. Y como la ayuda es mutua, la primera cuota recién a los 90 días. Para más información, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro Calonce, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa 3.500 guaraníes. Pilsen Extra Pura Malta. Tenemos la conferencia de Chiqui Arce. Sí, fue una buena victoria. Mejor trabajada creo que por nosotros en el segundo tiempo. Primer tiempo en zona ofensiva parecía que no forzábamos el juego, lateralizamos mucho. Después las pelotas paradas también, los centros de Fabián nos ayudaron mucho para romper eso. Y Rafa queríamos darle ese tiempo y lo hizo muy bien y charlamos ahí de que no sintió nada. Pareciera ser que en esta última etapa como que todo era, dependiendo de lo que pasaba hoy, uno podía mirar al sábado, está el partido de Copa, está todo muy pegado y todo muy decisivo, y hoy es una realidad que Cerro puede llegar a superar 50 puntos y terminar no siendo campeón. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Digo, por un lado, valorando lo que ya han hecho en este campeonato, y por otro lado el poco margen de error que permitió el fútbol paraguayo en este semestre, y que Cerro tuvo muchos obstáculos y se ha repuesto a eso. Podemos llegar a ser segundo, ojalá que no sea así con esa cantidad de puntos, ¿no? Hoy tenemos 47, ponemos sumar 53 y normalmente 47, 48 en otros tiempos ya. Pero eso habla a las claras del gran trabajo, el gran plantel que Libertad tiene, y nosotros fallamos en algunos partidos que tendríamos que haber ganado y lo perdimos. Ahora estamos remando contra la corriente, pero todavía con chance, eso nos deja tranquilo. Después, encima un poco estamos hilando muy fino para poner a cada partido. Hoy hicimos 8 cambios del que jugamos el partido anterior, y en el siguiente seguramente van a haber, no sé si 8, pero una cantidad parecida como para poner a los que mejor estén en condiciones para buscar la victoria, que es lo único que nos va a servir. Voy a ser sincero porque tenía pensado una pregunta similar a la de Pepi, porque te ha tocado ganar 2 campeonatos con Cerro, de los 3, sumando 50 puntos, clavado, el 2013 y el 2020 en el formato de 22 fechas, y que podrías tranquilamente superar esa línea incluso, como... Tranquilamente, no sé, pero... Bueno, me refiero a ganando los 2 partidos lo pasado. Sí, que hay chances. Hay chances, pero sobre ese punto de... ¿Qué te genera eso? Y también, para sacar también otra cuestión, hablabas de la cantidad de cambios, y tenés Libertad y está la Copa. ¿Cómo pensás armar el equipo? ¿Es el que está mejor? ¿Qué elementos tenés para...? Nosotros tenemos en mente, como le pasa a cualquier entrenador, un equipo ideal si es que todos están en condiciones de poder competir. Hoy... Acá lo que decía hilar fino en el sentido de que a cada día aparecen algunos que no pueden, otros que pueden. O sea, no es que nosotros escondemos información y de repente Alan, por citar un ejemplo, Alan Benítez estaba para comenzar, entrenó ayer el táctico que hicimos, bueno, no tuvimos mucho tiempo para hacerlo, y hoy amaneció cargado, resintió, entonces le dejamos afuera. Lo mismo pasó con Lucho, ¿no? Luis hizo toda la parte... así como Alan ayer, que trabajamos como 20 minutos para mover, buscar algunos caminos o insistir en que recuperemos algunos movimientos que todavía vemos que no lo hacemos tan fluidamente como lo hacíamos antiguamente, y también amaneció con una sobrecarga muscular, por eso lo dejamos afuera. Ahí hay que ver cómo llegan ellos dos. Otra vez se repite toda esa situación para el partido del sábado, pero vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo.
con todo el sábado, con todo el miércoles, con todo el final de semana y con todo el día 6, que ahí termina, falta poco. Yo creo que cualquier esfuerzo es poco de parte nuestra y de los jugadores o de todo el entorno del vestuario para poder a conseguir las grandes conquistas, solo son conseguidas de esa manera. ¿Cuántas veces se habló de las oportunidades que le da un partido a un jugador para mostrar lo que puede, lo que sabe hacer? Y ante una situación complicada que tuviste en el sector derecho de la defensa, con lo de Alan, la expulsión de Beto Espínola, hoy Fabián Franco, a mi parecer, creo que muchos van a coincidir también, hizo un gran partido, estuvo presente con tiros precisos también, sabemos que patea muy bien. ¿Cómo definís lo de Fabián Franco hoy? Y si me permite, Aldo, le quiero hacer después una consulta con respecto a Moreno Martins. Yo, ya lo charlamos un día aquí, me acuerdo muy bien. Yo a él no le quiero meter una presión extra, ¿no? Yo creo que por un lado es muy bueno, por ejemplo, que yo no pueda patear más por el problema de mis rodillas, o si no, iba a estar tentado a querer mostrarle cosas. Hoy le digo solamente de palabra. Hay algunas cuestiones, evidente que con él, con Alancito, con Beto, así como le pasa a los otros muchachos que han jugado en posiciones, a Julio, a Edgar, a Cohete era delantero, Bla era zaguero, uno tiene un poquito más de vistas y con lupa sobre esas cuestiones. Y yo no le dejo en paz, sinceramente, no le dejo en paz porque en el primer tiempo, le dije eso en el entretiempo, cometió algunos errores muy básicos, que hace tiempo que con él tenemos una historia, nosotros llegamos y ya conté eso públicamente, me acerco yo y le sugerimos que vaya a préstamo, a jugar a General Díaz, pero que hiciéramos un acuerdo, que lo íbamos a seguir, si a veces no podía yo, que lo hiciera algún integrante del cuerpo técnico. 6 meses después lo trajimos de vuelta. Tuvo altos y bajos, él ya no es más un chico, tiene 23, 24 años. Todavía no le sacó el jugo a todo el potencial que tiene. Por eso digo, no quiero ponerle algo, no quiero decir es el mejor pateador juntamente con fulano, pero se ve a simple vista que él se puede consagrar especializándose exclusivamente, ofensivamente en su remate, en su tiro, porque es casi perfecto, es muy bueno, hoy lo demostró. Y ojalá que siga así, que siga creciendo para que nos obligue a ponerlo siempre. Eso es lo que buscamos con todos los chicos, o sea, o los no tan chicos como él, o sea, a veces hay una paciencia mayor con los más chiquitos, pero él ya y estando nosotros ahí ya tiene que dar el gran salto, ¿verdad? Eso es lo que esperamos de él. Profe, después del partido anterior hubo un debate entre los hinchas, inclusive a nivel periodístico, de la función o cómo juega Marcelo Moreno Martins. Hasta se dijo, él no se adapta o el equipo no juega para él. ¿Qué opina al respecto y qué le puede decir a los hinchas principalmente sobre Marcelo Moreno? Yo leí algo más todavía, yo creo que no quisiste tocar la herida, poner el dedo en la llaga. Yo leí mucha gente diciendo no le quieren pasar la pelota, o sea, no le quieren dar, ¿cómo no la quieren pasar la pelota? O sea, si el que no quiere pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos al equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Nosotros lo mejor que hacemos es, o sea, sobre lo que más trabajamos es darle a si este está triangular, que aparezca un cuarto, que vuelva, que gire, que forcemos. Yo creo que hay varias cuestiones ahí en ese debate, ¿verdad? Todo el mundo es libre de opinar, no todas las opiniones son dignas de aceptar, diría yo, para no decir otra cosa. Pero en eso yo dije la semana pasada, yo miento muy poco no miento en relación al equipo porque está a la vista. Nosotros hemos perdido, como dirían los nuevos entrenadores, volumen de juego en el estilo que tenemos, por distintos motivos, porque se nos lesionaron, porque Pachi se fue, porque Pachi era el que conectaba, parecía que no jugaba, para la gente común no remata, entrega pelotas atrás, no hace goles, pero hacía funcionar, era el compañero ideal para los otros que armaban juego ofensivamente.
Después pasamos a jugar de una manera un poco diferente porque le dimos la posición definitiva a Robert, que antiguamente hasta ese tiempo era recambio, y Robert estuvo soberano hasta lastimosamente el tiempo que se lesiona. Después vuelve Sergio, ¿qué será que va a pasar con el chico? Si alguna vez va a explotar, si se va a decidir, ya se fue al Real Madrid, volvió. ¿Será que Chiqui, que lo conoce, va con Seinpin? Explotó, jugó partidos muy buenos, se lesiona en la cancha nacional, no sé si te acuerdas, se lesiona, después hace un golazo. Le costó volver. Cuando volvió, ellos dos eran diferentes a Marcelo, a Alfio, a Fernando, a pesar que Fernando es un poco más picador, pero Robert era picador, potente, goleador y un poco más técnico. Dicho eso, el equipo todavía no mejoramos en el partido que jugamos acá contra el Resi, mejoramos un porcentaje un poco más de lo que mejoramos contra contra 12, y después tenemos que ser astutos para encontrar la forma de jugar, y eso ya vamos a respirar mucho en este tiempo para encontrar cómo jugar con libertad y después cómo jugar contra Palmeiras, que pareciera que nadie le puede ganar. Profe, quiero insistir sobre Carrascal. Ahora hablaron, no sintió nada. ¿Eso quiere decir que todavía está ahí en el día a día, en las evaluaciones, o él ya está 100% apto para...? En esa transición que hablamos, que dicen siempre que necesitan los fisioterapeutas después que son liberados de los aparatos y sale de la sala de fisioterapia a la cancha, hay todavía un espacio, preparadores físicos, y él tenía una cierta molestia especialmente en hacer tipo de remates, pero hoy lo único que yo le digo que ¿cómo estás? Y estoy ahogado, y evidente que iba a estar un poco ahogado porque hace un tiempito que no juega, pero si está bien jugará el sábado, y eso ya imagino que le va a ser suficiente para que podamos, si sigue bien, que podamos utilizarlo el miércoles o no. Profe, consultarle por dos futbolistas. Hoy un gran partido la rompió sinceramente Alfio Oviedo, y en estos partidos que viene él podría, digamos, tomar una ventaja para poder arrancar, o todo depende de cuál sería el planteamiento, y preguntarle también por Fernando Velar, si él definitivamente ya es apto como para jugar tanto por derecha, por izquierda, o se le está buscando todavía, digamos, dónde explotarlo. Sobredosis y al final te deja más indeciso, creo. Ya lo vimos en vivo, yo vi en vivo Atlético Palmeiras, Atlético Mineiro, vi en vivo. Vi por TV, estando en San Paulo, aquel partido de Palmeiras con Santos. O sea, lo vengo viendo desde siempre, por mi, qué sé yo, pues tengo amigos, por la relación o por X motivo, porque uno gusta ver fútbol. Ya lo analizamos con el analista y todo el cuerpo técnico, dimos funciones, distintas maneras de jugar que ellos han metido en este tiempo para cada asistente, ¿no? 3-4 partidos. Me parece que eso ya es suficiente, ya, si no, en vez de encontrar salida no complica más, ¿verdad? Y motivar en el sentido de, yo creo en eso el primer principio es la posibilidad de estar, de ver, de jugar en Cerro, de vamos a jugar a estadio lleno. Ellos tienen una forma tan específica de jugar que pareciera que pues, estos le ganan a todos, pero engañan mucho, nos engañan mucho. Ayer ganaron así de vuelta, vimos todos acá en la concentración. Ganaron, parecía que ya estaban perdiendo, los últimos 5 minutos apuraron, lo metieron en un arco a San Pablo haciendo visita y dieron vuelta al partido. Dieron vuelta al partido con un gol de cabeza, un gol después de un córner. Yo creo que somos capaces. Me imagino que ellos tampoco van a venir así tan a la ligera. El fútbol brasileño ha cambiado mucho. Cuando nosotros jugábamos ahí, nuestros compañeros difícilmente querían mirar a los rivales. O sea, solamente los sudamericanos conocíamos a los de Boca, por decirte. Ellos, ¿y quién es? Y aquel, ellos querían ellos nomás, digamos, imponer su forma de jugar. Eso ha cambiado mucho y se nota que el entrenador que tiene Palmeiras es muy estudioso, que es un gran estratega, especialmente en estas cuestiones en Brasil se dicen, juegan por una bola, juegan por una pelota, tienen una y no te perdonan. Yo creo que hay cuestiones que nosotros, errores que a veces cometemos aquí no forzados en el fútbol paraguayo, que no podemos cometer contra ellos, y si cometemos lo vamos a pagar muy caro.
Víctor Villalba, Radio Monumental. Ya que hablas de ese partido, hoy cómo están Brian Zamudio y Federico Carrizo. Como ellos no vienen con competencia oficial por estos días, te consulto, ¿van a estar 100% para la próxima semana como para que sean tenidos en cuenta, por ejemplo, de entrada, si así lo pretendes ante Palmeiras? Sí, están excelentes. Brian, él mismo pidió un pequeño reentré así en la parte física, ya hizo todo eso una semana. Están entrando, trabajando en campo, todavía no pudimos hacer un juego fluido de estrategia, digámosle 11 contra 11 con ellos por los partidos seguidos. Lo vamos a hacer algún rato esta semana. Con los otros ya hemos trabajado específico de cómo queremos jugar y cómo imaginamos que se van a desarrollar los partidos aquí y en San Pablo. Los dos van a llegar sin jugar el partido oficial, digámosle, pero van a llegar en gran forma. Cerramos así la conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño, el profesor Francisco Arce. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En Tupi, hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam, calidad superior, televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O sea, tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Suelo de cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. En instante vamos a ir a la programación de la intermedia. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos. Ya recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Te dedicó a chiquearse a un niño. A los que leen, dijo. Yo también empecé en un momento, pero es bueno. ¿Qué es lo que digo, Pero lee, digo, yo normalmente no tuiteo. Yo creo que pudo estar atento o le avisaron. ¿Y por qué no? Él lee mucho redes. No. Vos dijiste eso. ¿Qué es lo que dijiste en televisión los domingos? Decían los muchachos. Que no juega, no funciona Marcelo Martins. Por lo menos eso vi el partido antes se me caían todos los partidos que tenemos encima. ¿El último ante 12? Ante 12. Que nos retiraban a 5 metros, pasaban los pasos. ¿Qué dijo Arce dedicándole? Muy bien. Y dijo que él lee que hay personas que dicen que no le quieren pasar la pelota. Eso dijo. Que si fuera así... No quiero creer eso, pero uno mirando parece eso. Y que él le va a sacar la cabeza a aquel que se dé cuenta que haga eso. Y que comienza a buscar nomás ya el serrucho o algo así, porque... Sí, algunas cabezas me parece que en los próximos partidos quiero ver. Quiero seguir viendo. Ayer también le tiró una directa a Moreno Martins, donde se tiene que mover más. Y me parece que a un jugador de la categoría de Moreno Martins es un mensaje allí a medias, pero le tiró un mensaje a Moreno Martins. ¿Vos qué dijiste, Moreno? Móvete más, o si no... ¿Qué es lo que vos dijiste de Moreno para que te responda? Un poco. ¿Qué dijiste vos? ¿Qué es lo que dijo de Moreno para que no le quieren pasar los compañeros la pelota? Dije, no sé, algo sindical, pero no le están pasando. No quiero creer eso, dije. ¿Y ahora qué dijiste de que le va a tirar? ¿Qué dijiste? No, que ahora tiene que preparar el serrucho porque él le va a cortar la cabeza que no le pase la pelota. Le quiero ver. Ayer entró muy bien. Ayer fue figura, hecho ese paso Moreno Martín. Entró para mí una de las no, muy bien, ya es muy no, yo no le digo figura. Entró a Rafael. Defensor de Moreno Martín. Participó en el 3-0. Nos conformamos con muy poco. No, para lo que vino, obviamente. O sea, yo también coincido. O sea, yo incluso lo dije, le hizo bien, pero de ahí a hacer un gran rendimiento. Le falta mucho todavía. Es lo que vi. Le falta mucho. Es lo que vi. ¿Y vos sos abogado defensor de Moreno? No. Él es su propio abogado en la cancha. Yo no soy abogado de ningún jugador. No, pero no soy, o si no se va a entender mal, porque... No, voy a cambiar los términos, voy a cambiar. Usted tiene razón, voy a cambiar. Yo opino lo que veo. Bueno, voy a cambiar los términos. Nadie me pone en la boca cosas que quiera decir.
como también en el caso de Víctor, como que para mí ya me conforma poquito, no, y es lo que a mí puede que me conforme poquito, y puede que sea poco, pero a mí me conformó, ingresó bien, hizo figura, él entró, arrastró la marca, puede que el otro lado esté en 4, 5, 6, sean 10 jugadores, pero si no es culpa de Cerro, que Oche entre con la pierna levantada a los 15 minutos y sea expulsado, además, hasta tenían que irse 3 expulsados, porque para mí Vera también se tenía que ir expulsado, eso ya es cosa de General Caballero, ¿verdad? Espera un ratito, niño. Yo leí mucha gente diciendo no le quieren pasar la pelota. O sea, no le quieren dar, ¿cómo no la gente pasar la pelota? O sea, si el que no quiere pasar la pelota le arrancamos la cabeza, le sacamos al equipo, si acá se tienen que pasar la pelota. Por eso, y hay algunos que vayan sacando, porque yo repito, tiene que comenzar a ver de vuelta ese partido Arce, y hay momentos en donde no le pasaron la pelota. Cerro 12. Él dice que anduvo bien. Yo creo que internamente él le va a decir algo a sus jugadores. Pasarle más, mírenle más a Martins. Creo que pasa por el funcionamiento del equipo, para la característica que tiene él. Y ayer decía y se da automáticamente un ejemplo para el equipo, no el equipo cuando entró Fernando Romero para todos. No es que tiene que servirle la pelota a Moreno, él tiene que generarse espacio, tiene que picar, tiene que buscar el momento. Él está acostumbrado a que el equipo juegue para él. Y ayer el segundo tiempo Cerro jugó para Moreno. No, pero mira que no sé tanto, porque él fue goleador con Bolivia en las eliminatorias, y Bolivia no es un equipo fluido que ataca 200.000 veces por partido y metió ¿cuántos goles? Más de 10 goles, por eso. Pero buscaban a él, siempre lo que estaba, claro, no salía Moreno Martí saliendo a buscar a... Pero no es un super equipo que el balón dentro del área. Un ejemplo nomás, cuando entró Fernando Romero, la primera pelota y él ya pica al vacío, eso no hace, él juega de espaldas. Entonces, le es más cómodo al equipo ese mensaje al final. Alguien que pique, alguien que sea un picador, no alguien que aguante. Lo mismo pasó ayer con Borja. El pobre Borja estaba aislado y no era el partido para un tipo que aguante y pivote, era un partido para un picador, para un Verdún. Pero la mejor figura en el ataque ayer fue Borja. Sí, ninguna discusión. Y le ganó en el mano a mano. Cuando hace el disparo que con todo lo solo que estaba. Y bueno, pero jugó solo, pero bueno. Sudamérica ayer fue un paseo de libertad. Fue un paseo. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos el 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Vamos con la intermedia, niño. Repaso la intermedia. Arranca todo el viernes con 2 juegos. Santaní, Rubio Ñu a las 17 en Santaní. Santa Elena presenta temporada Gran Vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un Gran Vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405. Ya participás. Temporada de Gran Vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivos creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel y limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Luqueño San Lorenzo, el viernes en el Feliciano Cáceres, 19:15. Barta, la mejor batería de ropas total alcance, elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. En Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar, por eso te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin esperas en largas filas a tan solo 99.000 guaraníes. Si vivís en Asunción, reserva ya tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o si tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Más de repaso de partidos. Martín Ledesma, Guaraní de Trinidad, el sábado 10 de la mañana en Capiatá. Elegí electrodoméstico. A Paredes. Gómez Central. Diego Gómez. ¿En qué puesto lo trajeron a Libertad? Esa es la pregunta que le podemos hacer a Gerardo. A Roberto Paredes. Cuando vino a Libertad, ¿vino como qué?
Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Inició. Explotó el pozo poderoso de CNT, el cartón número 300-213 ganó 2.500 billones más un departamento totalmente amoblado. El próximo millonario puede ser vos. Feliz CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guainá. Infórmate más y postulate en las redes de @tiremos.paraguay o ingresa a postulatecampo.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más de repaso de partidos, hablamos de la categoría intermedia de los partidos para el día sábado, 10 de la mañana, Martín Ledesma, Guaraní de Trinidad, mismo horario para 2 de mayo, Pastoreo en Pedro Juan. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Recalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmay Flores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Iteño será local ante el 3 de febrero, el domingo, 10 de la mañana en Itá. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, fotobaña y greferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del T, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos o Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros o para que disfrutes de un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GDB Mastercard. Acumulas goles por el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GDB Mastercard. Más de repaso de partidos, el día domingo aterá River, será a las 10 de la mañana. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tienen producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quita manchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Chopera Tokio, Verblas, 5 litros panel LED, tu cerveza siempre fría y de regalo una churrasquera Tokio. Adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 255.500 guaraníes y la primera cuota pagas recién en agosto. También puedes comprar al contado o hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados. Visítanos en redes como @Electroban o escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se juega el lunes, Trinidense Colegiales, 10 de la mañana. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Tu papá tiene estilo, venir y marca hasta el 30 de junio. Comprale un kit Turtle Wax. Participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Super 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, ¡vamos! Más de repaso de juegos, el día lunes, el partido Independiente Fernando de la Mora, lunes a las 17. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería empresariales, psicología y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Gigastad. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Vamos con el repaso de lo que se vendrá hoy. 2 partidos. A las 17,
Resistencia, 12 de octubre. Será en el Defensores. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Prestamos la atención de Roberto para una pregunta puntual, Roberto. ¿Cómo se llama el central que...? Diego Gómez. Diego Gómez, ¿cómo que vino a Libertad, Roberto? Diego Gómez es de Misiones, San Juan Misiones. ¿Y en qué puesto jugaba cuando era chiquitito? Volante por derecha y volante central. Me parece que va más volante a la derecha. Disculpame, ayer lo vimos muy de posición de sol, tenerlo cerca al jugador. Pica bien, se anticipa bien, tiene zancada, puede jugar volante a la derecha. Sí, fácil. Esa es la posición que más juega. Su fuerte para mí su fuerte es lógicamente que tiene un físico privilegiado, pero es su remate fuera del área. Tiene un remate muy potente, le gusta el arco, ha hecho muchos goles en la formativa. Lo que dije yo, Roberto, en mi opinión, viéndolo ayer, ayer la primera vez que lo veo, no sé si lo he visto en otro partido, es que me da la sensación que no es originario para hacerla fácil, no puede jugar en otra parte que no sea volante central, puede moverse más arriba. Sí, puede jugar. Lógicamente que cuando vos estás en primera, te dice jugar en el arco y sí, o sea, arquero le decís, se quiere jugar. ¿Entendés? Pero como vos decís, la posición que a él le gusta y donde ha jugado en la formativa es en la posición de medio campo, a veces de 6 y a veces de 8 porque tiene muy buena llegada. Quiere decir que es volante mixto y puede jugar de extremo. Y puede estar porque tiene una zancada muy interesante. Son esos jugadores que, así como Campuzano, como Caballero, pata larga que cuando comienza a arrancar es difícil seguirle el paso. Gran futuro tiene el chico. Sí, ahí el club confía mucho en él. Es un chico que está viviendo en la residencia. Es un chico muy sacrificado, de una familia muy humilde, pero un chico que tiene condiciones. Yo pienso que a corto plazo va a dar que hablar. Totalmente de acuerdo. Queríamos consultar con eso. Gracias, Roberto, muy amable. A vos, gracias. Gracias, Roberto Paredes. Roberto, ¿funcional? Sí. Pero es central. Sí, juega en primera de volante central, pero ya llegó a jugar por fuera, volante a la derecha. Por fuera. Mili Empeño, venta de arreglos, Goya sobre el plan Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu cómpraselo gratis en el sorteo final. Regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azul Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Le han interesado en quién? En Josué Colmán, indica un medio Fortaleza Granate, seríamos un medio partidario que sigue a Lanús. Papá, merece estar tranquilo con Robiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Robiloc Alarmas, estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes. Se puedes ganar hasta el viernes. Ingresa a Cielo del Sol Online. Es hoy.
Hora 13:42. En el Shopping Mariscal, con tus compras de 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con Etidol 400. Ganar al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. El SPS Medicina Prepaga cuenta con la cobertura ideal para que estés protegido en todo momento. Además, te otorga descuentos en cuotas de planes seleccionados. Comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Se viene la Expo Usados de Cadam desde mañana hasta el domingo en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, subir a cuidar y cumplir con los asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 246-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 13:43. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, mercado de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado, diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo andamos? Les quiero invitar a esta noche a lo que va a ser el San Juan. Va a haber palo resbaladizo, va a haber sartén, en la mía de sartén, va a haber pelota de fuego con trapo, también el güey con las astas de fuego que te va a estar persiguiendo. Así que le esperamos a todos los brothers con vape en la mano. ¿Cuál es tu comida típica preferida? ¿Perdón? Que si ya comiste alguna comida típica de Semana Santa, comida típica de Semana Santa. Shisha no, que se da vuelta. A la puta, lo primero que saltó le digo de Semana Santa. Y me hace bullying, será. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Este jueves, mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. Realiza tus compras desde la web o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellaram el 751 Casi Cupicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá en la fecha. Decíamos Resistencia 12 de octubre a las 17. Más tarde, 19:15, Nacional Olimpia. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas el team de casa Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero D45 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra APP. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, acceded 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Otros dos juegos mañana. Guaraní Ameliano a las 17 en Dos Bocas. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
Guaireña Tacuaré juegan mañana a las 19:15 en el Parque del Guairá. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Más de repaso de partidos, decíamos Resistencia 12 de octubre, hoy serán el Defensores a las 17. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky y la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en las tiendas autorizadas. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Nacional Olimpia en el Arsenio Rico, 19:15. Con Upiza disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo por la de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Adquirilas en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upiza, el momento especial en tu día. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesares Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Santaní Rubio Ñu, fecha 14, la intermedia, el viernes a las 17 en Santaní. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Luqueño San Lorenzo, el viernes a las 19:15 en el Feliciano Cáceres. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en los una fuerte y es Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty-Ser. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao. El 5 de julio y además acumulas puntos. Ingresá a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar, niño. Más de repaso de juegos, el sábado 2 juegos a la mañana, siempre hablando de la intermedia, Martín Ledesma, Guaraní de Trinidad, mismo horario para 2 de mayo, Pastoreo, esto en Pedro Juan Caballero. ¿Qué conclusión sacamos lo que dijo Diana, la hija de Osvaldo? Ella es miembro de la comisión, él le dijo con el debido respeto a la señora. Diana Domínguez, la hija de Osvaldo, integra la comisión directiva del Olimpia. Sí. Cuando habló de la pileta dijo, no es cierto esto de que achicar, no, que va a ser una pileta bien, sí, más pequeña, pero climatizada. Eso, pero después va a ser climatizado. Así es, no hay nada. Y que Osvaldo, el papá, jamás la le va familia a demandar. jamás, la no familia demandó ni va a demandar jamás. Porque Julio Jiménez ya habló con la familia Domínguez. Que es un recordatorio y que ya existe la comunicación. ¿Verdad? Así mismo. Y la deuda es de 400 millones más palabras que se tiene que estampar ahora. Y que alguna vez Bruno te quería para el Olimpia ese predio. Así mismo. Que vos conocés de Nica, sí, qué buenísimo eso. Hermoso. Entonces, por ahí tenemos a Gustavito. ¿O qué es lo que me mira Gustavito? Que Diana Domínguez, sobre el tema. Mucho se dijo porque anoche ya se ventiló. Esto es lo que pasó ayer. Anoche ya llegaba esto el reclamo de la sociedad ODD, Sociedad Anónima, que lo representa el doctor Gerardo Acosta. Gerardo Acosta. Diana Domínguez, hija de Osvaldo y miembro de la comisión directiva del Olimpia. Existe una propiedad muy linda donde papá hizo unas inversiones muy interesantes cuando, no sé cuántos años tiene la propiedad, es un lugar espectacular, tiene las canchas, tiene una pileta que no se terminó, tiene unas canchas de básquetbol, y esa es una parte del predio que hay un acuerdo que se llegó con el club hace muchísimos años, ¿verdad? Mucho tiempo se ha prestado, pero ese lugar también necesita que se reinvierta, que se cuide, porque es un lugar muy lindo. Es una sociedad anónima, sí, y es como un acuerdo con el club, una sociedad que hay, ¿verdad? Y es un alquiler que prácticamente es honorífico, eso no más. Yo no sé si me podés responder vos, no, nadie guiaste por los chismeríos, que alguna vez Libertad le quiso comprar a tu papá ese predio. No, nada que ver, no, bueno, ese predio no está en venta. Alguna vez el club sí quiso comprar, el club Olimpia, Miguel Bruno te quería comprar.
porque es un lugar muy lindo, no, es muy difícil, no hay un lugar como ese en Paraguay, no hay, es muy lindo. Un recordatorio de un acuerdo, de un contrato firmado. Es un contrato ya que tiene más años, ¿verdad? Sí, entiendo, pero ahora... En la época de Recanate tiene esta alianza, ya de la época de Recanate, porque la visión es donde Olimpia forma a sus jugadores, donde forman los niños. Y es mucho social también, es una acción muy social, porque hay muchos chicos que viven ahí. Yo seguramente el presidente Miki va a llamarle a ODD y van a hablar entre ellos. Como digo, esto es una cosa que te diría hasta casi administrativa. Es un recordatorio. Por eso es importante hablar con vos. ODD firmó contrato con Marcos Trovato y en un punto figura que toda la transferencia que sale de las inferiores a ODD le corresponde un 10% y por eso no cumplieron y por eso se enojó tu papá, dice Diana. No, papá no está enojado. Papá siempre le apoya al club. Vos sabés bien, Arturo, vos viviste con papá. Sí. Papá le dio su vida al club. Yo sé. Papá le dio, él siempre decía, solo quiero tener dinero para que Olimpia salga campeón. Si vamos a dejar constancia de todo lo que papá le dio al club, yo creo que no sé ni en 7 vidas el club le va a devolver, ¿me entiendes? O sea, no sé cuál es el punto. Papá se levanta y piensa en Olimpia, se viste como Olimpia. Yo no sé. Ahora tenemos mi hijo, su nieto es un futuro atleta del Olimpia. Está jugando ahora en Olimpia Kings. Yo soy atleta del Olimpia, donde me voy y represento al Olimpia. Siempre damos todo lo que tenemos por el Olimpia. Mis hermanos, los chicos, o sea, como dice mamá, Olimpia para nosotros es una enfermedad. Te repito, no lo tome por chismerío, te voy a decir lo que nos dijeron. Que las nuevas obras pueden afectar la pileta de natación y eso te molestó a vos, por los palcos. Las nuevas obras van a afectar a la pileta de 50 metros olímpica. Sí. Porque el Olimpia tiene que progresar y hay un proyecto muy lindo que ya viene de la época de Marco, que sí se hubieron unos tiros y aflojes, porque yo siempre planteé que existen muchos niños que van tanto al área de básquetbol como al área de la pileta, que tenemos que darle alguna salida. No podíamos convertir, yo le decía a Brunote, no podemos convertir eso en un shopping center, porque ¿cuál es el objetivo de un club? Sacar atletas. Por estatuto el Club Olimpia debe fomentar a deportistas de diferentes disciplinas. Entonces lo que llegamos en común acuerdo de la comisión directiva, hacer una pileta de 25 por 25, que va a ser la primera pileta olímpica de 25 metros con medida fina que va a tener el Paraguay. Así como hace 30 años fue la primera olímpica de 50 metros. Va a ser un proyecto hermoso que está dirigiendo el presidente Miki Cardona y que va a dejar un legado espectacular a los socios, y al club y al país. Y esa pileta se va a tener que achicar, Diana, aunque decía Miguel Cardona... Va a ser de 25 metros por 25 metros. Y decía se va a achicar y se va a calentar, o sea, se va a hacer una pileta espectacularmente moderna para Paraguay. ¿A vos no te molesta, Diana? Pero para nada, al contrario, creo que va a ser una cosa. Estoy muy orgullosa del proyecto y de ser parte de este proyecto. Y va a ser algo que en este momento el club necesita. ¿Y qué más querés decir? No, yo no estoy enojada con nadie, no, al contrario. Siempre mi mejor predisposición para el Olimpia, siempre estoy dispuesta a colaborar, y desde donde me toque estoy dispuesta a colaborar por el club. Y había un proyecto de Brunote quería comprar, dijiste. Alguna vez sí preguntaron para comprar, sí. O como club le iba a comprar a ODD. Claro, alguna vez que quisieron comprar, ¿verdad? Pues, como te digo, son conversaciones que hay, ¿verdad? Como algún sueño, alguna vez queremos tener algo así. Quisiera agregar algo más, agradeciendo tu deferencia, Diana, con relación a esta nota firmada por Gerardo Acosta, que vos lo dijiste Gerardo Acosta, es un recordatorio para que Olimpia se ponga al día en la deuda de 400 millones de guaraníes que tiene con ODD asociado. ¿Es así, Diana? Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. ¿No van a demandar? No, jamás. Frases de colección. Alguna vez el club sí quiso comprar, el Club Olimpia. Miguel Brunote quería comprar, alguna vez sí,
Preguntaban para comprar, sí. Como club le iba a comprar a ODD. Claro, alguna vez que quisieron comprar, ¿verdad? Pues, como te digo, son conversaciones que hay, ¿verdad? Como algún sueño, alguna vez queremos tener algo así. Frases de colección. Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Frases de colección. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cuál es tu comida típica preferida? ¿Perdón? Que si ya comiste alguna comida típica de Semana Santa. Comida típica de Semana Santa. Semana Santa. Shisha no... que se da vuelta. Shisha no... que se da vuelta. ¡Ay! ¡Miedo! ¡Mete la mechera! ¡Miedo! ¡Ay! Fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 19 grados. El IPS pagará los subsidios por maternidad en 4 pagos mensuales. La gerente de prestaciones económicas del IPS, Cecilia Rodríguez, fundamentó el cambio de estrategia para el pago de la prestación. Afirmó además que el IPS cuenta con fondos suficientes para cumplir con la demanda anual en este concepto. Nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a